Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la jornada dedicada a fiscalidad y crecimiento, tiempo de reformas, y contamos con la presencia de tres ilustres ponentes que nos van a comentar brevemente. Cada uno de ellos se van a focalizar en un aspecto diferenciado, comenzando por don Fernando Fernández Méndez de Andrés, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía en el IE Business School, que nos comentará unas primeras ideas de reformas fiscales para el crecimiento. A continuación, Jesús Quintas Bermúdez, inspector de Hacienda del Estado excedente y miembro del equipo económico, profesor honorífico de la Universidad de Alcalá de Henares, abordará la propuesta de directiva en relación con la base imponible común en el impuesto de sociedades y determinados apuntes sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, la comparativa con respecto a nuestro país. Y por último, Manuel de Vicente Tudor, inspector de Hacienda del Estado excedente, miembro igualmente de equipo económico, profesor de Derecho, que nos hablará de fiscalidad medioambiental y crecimiento económico. Tras la intervención de ellos, esperemos abordar un debate fructífero en función de las distintas cuestiones que se planteen, y igualmente de la gente que nos esté siguiendo en streaming, que les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y lo leerá la persona al final de ellas para que puedan comentarla. Y sin más dilación, pues damos la palabra a Fernando, y luego me incorporo luego para debatir. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí en el colegio y es un placer estar invitado por el equipo económico. Vamos a ver, yo voy a hacer a mí lo que me pidieron es hacer una presentación un poco un marco general de la fiscalidad como instrumento de política económica y fiscalidad y crecimiento, ¿no? Entonces iba a empezar muy brevemente con los objetivos, repasando los objetivos tradicionales de la fiscalidad. Y obviamente uno de ellos fundamentalmente son dos: crecimiento económico y justicia social. Para eso tenemos impuestos, para fortalecer y fomentar el crecimiento económico y para contribuir a la justicia social, ¿no? Y voy a elaborar un poquito sobre los dos. El crecimiento económico, eso nos lleva a consideraciones. En general, los sistemas fiscales deben de cumplir tres principios fundamentales de cara al crecimiento económico: el principio de eficiencia, neutralidad y suficiencia, ¿no? Esto es teoría básica de la hacienda pública, no voy a decir nada nuevo en esta parte, ¿no? Lo que nos lleva, evidentemente, si nos tenemos a los tres principios, eficiencia, neutralidad y suficiencia, tenemos que tener una base recaudatoria suficiente, obviamente, para los objetivos que la política económica haya atribuido al sistema fiscal. Insisto siempre en este punto: no es competencia del sistema tributario o del sistema fiscal definir el nivel o el umbral del gasto público. Esto es competencia de la política económica en sentido más amplio, pero evidentemente hay una relación entre el nivel de la fiscalidad, el nivel de la imposición, la presión fiscal sobre el PIB y el crecimiento económico futuro. Pero normalmente no es competencia de aquellos que diseñan un sistema tributario. En cualquier caso, lo que sí sabemos desde el punto de vista de la teoría tributaria y la práctica es que hay determinados sistemas impositivos que favorecen el crecimiento económico más que otros. Y eso básicamente son aquellos sistemas que cumplen una serie de características. La primera es la simpleza, la sencillez. Un sistema fiscal, cuanto más sencillo, mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del crecimiento, porque crea menos distorsiones entre los distintos impuestos. Esto nos lleva inmediatamente a impuestos, en general, de base amplia y deducciones pocas. Es decir, impuestos de tipos bajos y base amplia. Son los tipos de impuestos que, en general, maximizarían la contribución de la fiscalidad al crecimiento. Y esto ya nos apunta a una posible línea de reforma, ¿no? Yo lo que voy a hacer aquí no es, no se ha dicho en la presentación, pero yo tuve el honor de participar con el profesor Lagares en la comisión aquella de expertos para la reforma fiscal. Les voy a evitar repetirles todo el informe aquel, pero sí siempre digo que les recomiendo que la gente se lo lea, porque yo insisto en que ahí está, hicimos un esfuerzo, yo creo que muy importante, de poner en negro sobre blanco un poco la teoría y la práctica fiscal al día, de tal forma que siempre que nos planteemos cualquier gobierno, intentando ser
lo más técnico y lo menos ideológico, se nos viene la expresión posible. Y por lo tanto tenemos claro que cualquier gobierno que se plantee en serio, cualquier propuesta parlamentaria que se plantee en serio hacer una reforma fiscal en España, tendrá de una u otra manera que referirse a ese informe. Eso no quiere decir que copien ni los tipos de los que allí hablábamos, ni la estructura global de los impuestos, pero sí hacer referencia a los fundamentos básicos de lo que ahí se contiene, ¿no? Y esto es un poco lo que, insisto, sin entrar en detalles, lo que le estoy contando. Bueno, decía entonces que una de las primeras razones, impuestos de base amplia, tipos bajos, y minimizar deducciones y exenciones. Y eso ya nos daría una gran recorrido de discusión. Segundo tema, obviamente, es que se trata de construir un crecimiento económico sostenible. Y un crecimiento económico sostenible implica dos cosas. Implica cosas en términos de medio ambiente, y luego hablaremos, creo, más en detalle, hablarás tú, Manuel, entiendo, de la imposición ambiental, pero es evidente que hoy en día cualquier sistema tributario, aunque solo sea por criterios de, insisto, crecimiento económico sostenible, tiene que de alguna manera plantearse el tema de la imposición ambiental, sobre todo en España, donde tenemos en general una imposición ambiental por debajo de la media de los países europeos. La segunda consideración a la que hacía referencia es el tema de la justicia social. Y aquí, aunque no es específicamente el tema de mi ponencia, que era crecimiento económico y fiscalidad, sí me gustaría hacer dos o tres referencias breves pero rápidas, ¿no? La primera es que tanto la teoría como la práctica tributaria, yo creo que ya ha superado la vieja dicotomía aquella entre impuestos directos regresivos, impuestos directos progresivos, impuestos indirectos regresivos. De hecho, la mayor parte de los sistemas fiscales modernos, y estoy hablando de las reformas fiscales que han tenido lugar en los países de la OCDE en los últimos años, y en países de la OCDE estoy hablando no solo de Estados Unidos, pero también de Suecia, de Noruega o de Dinamarca, tienden a tener sistemas en los que los impuestos directos recaudan menos y los impuestos indirectos recaudan más. Y algunos de los países considerados ejemplares desde el punto de vista de la solidaridad y de la progresía, por entendernos, de la progresividad fiscal, son sistemas que dependen básicamente o fundamentalmente de recaudación tributaria del IVA, el impuesto al valor añadido, con tipos impositivos muy altos, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca, que son los que yo siempre cito, ¿no? En el debate político en España estamos muy acostumbrados a hablar de Dinamarca en todos los contextos. Lo que se dice menos es que todo el sistema danés se sostiene sobre dos elementos básicos de su sistema tributario. Uno, un impuesto del valor añadido del 27% sin ninguna excepción para todos los bienes y servicios, es decir, base absolutamente generalizada, incluyendo los bienes de primera necesidad que ustedes quieran considerar, a un 27%, primera característica del sistema fiscal. Y la segunda, que también sería objeto de debate en el caso español, beneficios no distribuidos, nivel impositivo cero. Es decir, se grava la renta generada y no la renta gastada. Que esto es una de las frases con las que me querría quedarme a la hora de diseñar un sistema fiscal moderno. La teoría y práctica tributaria moderna tiende a aproximarse hacia ese ideal nunca posible, y además en algunos casos tampoco es de saber, pues las transiciones son siempre, yo digo, el peligro fundamental, ¿no? ¿Cómo vas de un sistema teórico? Yo decía, en el prólogo del informe, decíamos que íbamos a evitar la tentación de actuar como marcianos, que llegamos en un momento determinado a un país y diseñamos ex novo un sistema fiscal, porque eso es la mejor manera de equivocarse. Hay que ver dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo vamos. Y el secreto está en el cómo vamos y a dónde vamos, no en cómo vamos a llegar. Si tuviésemos que diseñarlo es nuevo, estoy seguro que habría un acuerdo mucho más importante. Y esto afecta, desde luego, a todo lo que vaya a decir sobre el tema de la renta general y la renta gastada. Pero es importante tener claro eso, ¿no? Y segunda cosa que también hay que plantear desde el punto de vista de la solidaridad, que un debate que a mí siempre me ha llamado la atención es que confundimos, voy a decirlo un poco brutalmente, si se me permite, no hay nada gratis en este mundo. Y por lo tanto, esta idea de que los bienes públicos son gratis quiere decir que los paga el contribuyente y no los paga el usuario de esos servicios. Y este es un tema que también conviene replantearse, porque hay muchos servicios que pueden ser pagados por ese usuario de manera más eficiente. El ejemplo para mí paradigmático es el caso de las autopistas. En España, en general, hemos venido a condenar las autopistas de peaje como una carga innecesaria al usuario, pero lo que estamos haciendo en última instancia es que contribuyentes que no han tenido ni tendrán en su vida un coche y que no van a recorrer nunca ese servicio, independientemente de su renta, absolutamente con total independencia de su renta o de su riqueza, están llamados a contribuir de una manera determinada a construir autopistas. Yo esto la verdad que lo considero de todo menos progresista. Pero esa mezcla de pago por usuario o pago por contribuyente afecta a todos los bienes y servicios públicos. Y uno de los debates pendientes en España es el debate de la financiación de la educación y la sanidad. Yo, ya lo digo claramente, soy firme partidario del copago por criterios de eficiencia y por criterios de justicia social.
por criterios de justicia social. La educación, todos los estudios de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de cualquier organismo internacional que consideremos oportuno, de Naciones Unidas en la Comisión para la Educación, dicen que aproximadamente un 50% del beneficio de la educación es un beneficio privado, que hay una externalidad positiva, repercute sobre el bienestar de todos los individuos, que la gente tenga un mayor nivel de estudios y que por lo tanto eso es un bien público que deberíamos de pagar en general todos los contribuyentes en función de nuestra capacidad, etcétera, pero que un 50% del beneficio es un beneficio privado, que se apropia en mayores ingresos salariales, en una vida laboral generalmente más larga, con menos periodos de paro y más agradable. Y eso me llevaría a mí a pensar que deberíamos de generar sistemas por el que parte del gasto educativo se financiase por el usuario y no por el cliente. Y como soy consciente, yo y todo el que se aproxima a estos temas, de que hay restricciones de liquidez, que el problema fundamental de la educación es que genera rentas muchos años después de cuando se pagan, toda la tributación moderna, más que la tributación, todo el pago por los servicios, en el fondo es una manera de cómo diseñar mecanismos que superen esa restricción de liquidez. Es decir, cómo generamos sistemas que permitan acceder a servicios que se van a pagar hoy y cuyo disfrute en términos de rentas va a producirse dentro de 10 o 15 años. Bueno, no me quiero detener en eso, pero sí me parecía importante hablar sobre eso. Bueno, voy a hacer muy breve, porque no me quiero enrollar mucho. De esa teoría general vamos al caso español y vamos a definir muy brevemente cuáles, en mi opinión, las necesidades del sistema fiscal español, teniendo en cuenta los problemas de la economía española, ¿no? Porque evidentemente diseñaríamos un sistema fiscal para la realidad económica española hoy, no estamos hablando en abstracto, ¿no? ¿Y cuáles son la situación, cómo podríamos caracterizar la economía española? Bueno, pues yo creo que deberíamos de caracterizarla como de una economía con un crecimiento fuerte y sostenido después de la crisis económica más larga que hemos tenido nunca en tiempos de paz, más larga y más intensa en tiempos de paz, pero hoy ya no estamos en una fase de recuperación, sino en una fase de expansión del empleo, de expansión de la actividad económica. Y esto lo dijo el otro día Mario Baraghi, por ejemplo, presidente del BCE, Oficina de la Economía Española, ¿no? En esa crisis han sufrido fundamentalmente el empleo, y por lo tanto hay que plantearse en qué medida la fiscalidad puede contribuir a la creación de empleo. Han sufrido fundamentalmente los bancos, recordemos que el 50% del sistema financiero español quebró en el proceso, y por lo tanto también a mí, la verdad, me hacen gracia algunas apelaciones a financiar mayores presiones fiscales sobre beneficios de bancos, cuando precisamente el problema que tenemos en España es que los bancos no ganan dinero y el 50% del sistema ha quebrado y hay que devolver parte de lo recuperado. Pero bueno, luego si queréis también hablamos de eso un poco. Expansión que se debe en gran parte a la fortaleza y la continuación de la recuperación económica y que tiene la base en tres cosas. Insisto en esto porque me parece que es importante mantener esas tres cosas para mantener el crecimiento económico. Primero, la competitividad internacional. Si ha habido un cambio fundamental en la estructura económica española, es que hemos prácticamente doblado el porcentaje que las exportaciones significan en el PIB de la economía española. Es decir, hay más de 85.000 empresas exportadoras nuevas, se ha doblado, las exportaciones son el 35% del PIB, del números redondos, del 18% que eran antes de la crisis, ya no estoy hablando del siglo XIX o del siglo XX, se ha doblado la contribución de las exportaciones y este es un dato que hay que mantener. Y eso tiene que ver fundamentalmente con mantener la competitividad y, por lo tanto, con mantener la moderación salarial o el paripasu de los salarios y la productividad. Entonces, me parece que este es un tema fundamental que hay que mantener y, sobre todo, no contribuir desde la fiscalidad a abrir eso que llamamos la brecha salarial, la diferencia entre el salario percibido por el trabajador y el coste laboral para el empleador, porque eso obviamente solo va a generar mayor desempleo. Segundo punto, la creación de empleo es la que ha permitido el relanzamiento del consumo privado y es el consumo privado el que ha generado el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que la fiscalidad debe de plantearse mantener el crecimiento del consumo. Lo digo porque esto tiene mucho que ver con el debate que hagamos en su momento sobre el IVA. Tasas, insisto, danesas del IVA del 27% irían necesariamente a afectar al consumo privado y por lo tanto al motor del crecimiento económico, más aún en un país turístico donde gran parte del consumo se hace, y esto es un dato que muchas veces se olvida en el debate político español, se hace por ciudadanos no residentes cuya competitividad y por lo tanto capacidad de gasto en la economía española tiene que ver mucho con el IVA soportado. Es un tema que a veces se olvida en el debate. Pero bueno, la credibilidad internacional, por tanto, es muy importante en tema fiscal y la credibilidad internacional tiene mucho que ver con dos o tres reformas importantes que hay que ver. Primero, la reforma financiera, ¿no? La reforma fiscal y la reforma de pensiones.
Voy a entrar muy brevemente en un tema especialmente polémico, que ya anticipo que algunos de ustedes querrán preguntar. Quiero subrayar solo 3 cosas del debate sobre las pensiones para no extenderme mucho. La primera es que la reforma de las pensiones que se produjo en España, ha habido varias, pero la última en 2013, es una parte fundamental de la recuperación de la confianza internacional y de la sostenibilidad de la deuda pública española. El debate el año 2010-2012 sobre la economía española era cuán sostenible era el gasto público y el nivel de deuda pública, y tenía mucho que ver con la explosión demográfica y por lo tanto de pensiones, de gasto en pensiones que se va a producir. Para que se hagan ustedes una idea, en los últimos 5 años, del 8 al 15, el gasto público en pensiones de manera pasiva ha aumentado 4 puntos del PIB. Todas las estimaciones del Banco de España apuntan en que en los próximos 10 años, bueno, ya corridos del 15 al 25, de manera pasiva, sin ninguna reforma, va a aumentar necesariamente otro 3% del PIB. Esto antes de introducir después de introducir la reforma que ahora se pretende derogar sobre los 2 factores de sostenibilidad. Digo que es importante que tengamos eso en cuenta. La reforma de las pensiones tiene mucho que ver con la credibilidad del crecimiento económico, con la credibilidad de la economía española y con la credibilidad y sostenibilidad del crecimiento económico. Segundo punto sobre el debate de las pensiones, es un debate que nadie va a ganar. Nadie va a ganar, porque es un debate en el que necesariamente lo que estamos enfrentándonos es a un sistema que se financiaba con una base fiscal creciente por razones demográficas que van necesariamente a disminuir. Nos pongamos como nos pongamos, la base demográfica española solo puede disminuir, la relación jubilados solo puede, en el mejor de los casos, mantenerse por mucha creación de empleo que haya, por razones estrictamente demográficas. Y eso implica este deslizamiento pasivo que tenemos. Tercero, el sistema fiscal español estaba pensado, como que todos los sistemas fiscales europeos, para pagar pensiones de media 8 años. Se pagan pensiones de media de 15 y se van a pagar pensiones de media 25 años. Es evidente que esto no soporta la continuidad. Podemos discutir cómo hacemos el ajuste, pero un sistema diseñado para pagar 8 años de pensiones no puede sostener pagar 25 años de pensiones. Nos pongamos como nos pongamos y luego ya discutimos. ¿Cuál es mi punto fundamental desde el punto de vista de la reforma fiscal? Yo creo que uno de los tabús españoles, se habla mucho de la separación de fuentes, se habla mucho, ahora he visto que una de las propuestas que se hace es aumentar las pensiones no contributivas que se pagarían con cargo de impuestos. A mí, la verdad, con todo cariño, me parece una falacia. Es decir, todos los impuestos, todas las pensiones se pagan con impuestos. Todas las pensiones se pagan con impuestos. Aquí, fundamentalmente, lo que hace sostenible el sistema de pensiones es la capacidad tributaria de la economía española, la capacidad recaudativa del sistema fiscal, la capacidad recaudadora del sistema fiscal. Las cotizaciones a la seguridad social son impuesto al empleo. Como decíamos en el informe de Lagarde, son un mal impuesto al empleo. Mal desde el punto de vista de la eficiencia económica, se puede diseñar mejor un impuesto sobre el empleo, y mal en cuanto que grava particularmente un bien especialmente escaso en la economía española, como es el desempleo. Hay muchos ejercicios circulando por ahí, muchos ejercicios teóricos y muchos ejemplos prácticos de sistemas de pensiones que mantienen un nivel de generosidad pública superior a lo español y que se financian de mejor manera, que no se financian con un impuesto al empleo, que se financian de una manera que distorsiona menos la actividad económica. Y este es un debate que en algún momento la economía española tiene que hacer. Yo he escrito varias veces que los españoles tenemos una actitud básicamente esquizofrénica ante los impuestos, ¿no? Incluido las pensiones. Queremos impuestos y pensiones del primer mundo, y queremos impuestos del tercer mundo. O sea, queremos gasto público y pensiones del primer mundo, queremos compararnos a las pensiones con los suecos y los alemanes, pero queremos pagar impuestos brasileños, para no prejuzgar. Y esto es insostenible. Entonces, en algún momento tenemos que aproximar, porque lo que no se puede hacer es financiar permanentemente el sistema con déficit. Les recuerdo que después de 6 años de crecimiento seguimos siendo el único país de la eurozona que tiene un déficit primario antes del pago de impuestos, después de todo el ajuste fiscal que se ha producido en la economía española. Y esto a nadie le preocupa. Parece que el déficit es un instrumento progresivo. Lo único progresivo que tiene el déficit público es que trasladamos a las generaciones futuras el pago de los servicios que hoy consumimos. Y tiene que ver esto a lo mejor con el debate, con el profundo debate que hay en la sociedad española entre las transferencias intergeneracionales de renta. El debate entre los jóvenes. Bueno, podría seguir hablando mucho, yo creo que ya he dicho bastantes cosas, pero por resumir, los 4 puntos de la reforma fiscal española en su origen, deberíamos de tener, por lo tanto, hacia un sistema fiscal lo más sencillo posible,
con bases lo más amplias y desgravaciones lo más bajas y tipos lo más bajos posibles. Los tipos son muy importantes a efectos de comparación internacional. Los analistas y los economistas pensamos que la gente es muy lista, pero cuando la inversión internacional compara un país con otro, hace ejercicios muy sencillos. Y lo que mira es el tipo nominal del IRPF a la hora de instalarse, de hacer atractivo una localización para atraer en Europa ejecutivos, ahora que el Brexit va a provocar salidas, algunos piensan, masivas de gente, y dos, las sociedades a la hora de instalarse, el tipo nominal del impuesto de sociedades. Es mucho más importante lo que los economistas tendremos a pensar. Segundo, tenemos que ser un sistema impositivo que prime la creación de empleo. Tercero, tenemos que generar un sistema impositivo que prime el ahorro, porque este es un país que necesita ahorrar. El debate de las pensiones solo se puede aliviar o resolver con más ahorro público y con más ahorro privado, porque el gasto va a crecer necesariamente y por lo tanto hace falta más ahorro público y yo creo que más ahorro privado, y un sistema fiscal que desde el punto de vista empresarial atraiga empresas, no deslocalice empresas y sobre todo, y acabo, que no caiga en una práctica muy habitual que es el fomentar el minifundismo empresarial. Todos los estudios internacionales demuestran que el problema de productividad de la economía española está muy concentrado en que tenemos muchas empresas pequeñas y las empresas pequeñas son muy pequeñas en términos generales con respecto a los demás. Si uno compara la empresa media española con su equivalente alemán, italiano, americano, es igual o más productivo y más competitivo internacionalmente. Es la empresa pequeña y muy pequeña, la micro, la que es menos productiva, la que paga por lo tanto menos salarios y la que exporta menos. Por lo tanto, yo creo que uno de los objetivos de la política fiscal en términos empresariales es fomentar la creación de empresas medianas y grandes y no mantener el tejido empresarial de minifundio. Bueno, yo creo que con esto ya les he dado una panorámica bastante amplia de por dónde deberíamos de ir y acabo con una reflexión. Ningún sistema fiscal es perfecto, ninguno. Siempre podemos mejorarlo, pero una cosa importante es que los cambios sean los menos posibles y por el mayor consenso posible. El toqueteo fiscal, el micromanagement fiscal, solo conduce a confundir a empresarios y trabajadores. Me la ha puesto casi en bandeja, Fernando, O sea, tengo que reconocerlo, porque, y además, es lo que voy a hablar de mi libro, como decía un conocido escritor, y es que efectivamente en materia fiscal, como en otras muchas, sobre todo en temas de, digamos, que impliquen políticas económicas, es importante tener claro a dónde se quiere llegar, pero mucho más importante es si sabemos cómo vamos a llegar. Y entonces por eso la parte que yo, en fin, he intervenido en la obra sobre retos de la fiscalidad española, precisamente, pues era un poco eso, el tema de los acarreos históricos, las incoherencias, en definitiva, esa constante necesidad de ir ajustando el sistema, pero sin entrar en un tío vivo, ¿no? Es decir, es ir ajustes suaves y entonces ir adaptando. Y también en ese sentido, una cosa que he de insistir en algo que ha dicho Fernando, es la generalidad. Si queremos hacer un sistema fiscal muy perfecto, muy que tenga en cuenta esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, no estamos garantizando una mayor justicia en la distribución de la carga impositiva, más bien todo lo contrario, puesto que al final siempre habrá una posibilidad entonces de que dos personas en condiciones muy similares tributen de manera muy diferente y también lo contrario. Y entonces, por lo tanto, yo siempre he defendido hace muchos años que es más importante la generalidad que la progresividad. El primer paso hacia una progresividad es que todos paguemos impuestos. Para que no se produzca el efecto que se conocía mucho y espero que no siga existiendo en muchos pueblos andaluces, donde como el agua no se cobraba, nadie cerraba los grifos. Entonces, el saber que las cosas cuestan es un primer efecto importante para que, en definitiva, pues digamos, sepamos que no puedes pedirlo todo. Entonces, a veces, cuando se va mucho en ese debate de la progresividad del sistema fiscal, la redistribución por el sistema fiscal, por el sistema impositivo, vamos a decirlo bien. Entonces, pues entonces tendemos, y quizá en España ha ocurrido eso en los últimos 20, 25 años, creamos una sociedad dual. Hay una parte de la sociedad
que está con la mano así, y hay otra parte de la sociedad que está con la mano así. Y en definitiva, si estos son más que estos, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no les cuesta, por pedir que no quede. Y pueden pedir y pueden votar, lógicamente. Que no estoy diciendo, digo en el sentido de, claro, de que al final existe, pues algo que ya se conoce desde la época de los romanos, que es, digamos, el mercado del voto. Y entonces toma las medidas no por lo que sea bueno o malo, sino por aquello que te garantiza más o menos votos. Y entonces, y eso al final produce desequilibrios que se terminan pagando. Por lo tanto, esa es. Y ya con eso hago el puente y me meto en lo mío, que no se trata de pisar a los demás. Bueno, el impuesto sobre sociedades, pues yo le tengo mucho cariño por muchas razones y por lo tanto no puedo... Cariño, el impuesto sobre sociedades... No sé. A ver, profesionalmente hablando, sí, yo no puedo decir, ha sido mi área, digamos, más importante de actividad y por lo tanto, pues bueno, pues le tengo ese cariño de que has intervenido en cosas y que has intentado hacer las cosas bien, lo habrán salido por regular, con suerte, pero bueno, lo has intentado hacer bien y por lo tanto, cuando has participado, como pues el niño te puede salir travieso, pero le sigues teniendo cariño, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, entonces dicho eso, pues yo, pues como de mis hijas, ¿qué voy a hacer? Pues hablar bien, ¿eh? Entonces, dicho eso, pero yo creo que existe una opinión bastante extendida y probablemente cierta de que el impuesto sobre sociedades es el que produce más efectos económicos por unidad de recaudación. Entonces, y dice, bueno, pero es que, no, pues eso es así. Y dice, bueno, pues es que, bien, vale, vamos a quitarle reducciones, deducciones, beneficios fiscales y todo ese tipo de cosas. Perfecto, estupendo. Pues producirá efectos económicos. ¿Por qué? Por precisamente eso que ha dicho también Fernando, tipos atractivos. Yo no voy a decir bajos, voy a decir tipos atractivos. Si me permites el pequeño matiz ese, atractivos. Porque el más bajo es el cero, ¿no? Entonces yo digo, no, es cuestión. Y es un fenómeno que yo creo que se ha querido corregir con lo que se ha llamado el plan BEPS, pero que es un poco poner puertas al campo, porque el problema real que tenemos, ¿cuál es? Lo que se ha conocido ya de la década de los 80 como el tax shopping. Es decir, en la medida que la movilidad de las empresas se incrementa por la evolución tecnológica, entonces quiere decir que ya la empresa y las personas no están ancladas al territorio y por lo tanto tiene unas posibilidades de movilidad y por lo tanto el impuesto, pues que no deja de ser sino la cuota de pertenencia a un club, pues en definitiva, al final, si esos dos clubs tienen el mismo servicio de cafetería o más o menos parecido, los mismos sándwiches, las mismas butacas y están más o menos en la misma zona y más o menos el perfil de gente con la que te vas a encontrar es parecido, ¿a cuál te vas a apuntar? Pues al que salga más barato. Bueno, y eso es el tax shopping. Evidentemente, entonces eso decimos, bueno, ahora ponemos un plan B pero si son los mismos países que están compitiendo los que están, al fin y al cabo, luego queriendo corregir el tiro. Pues en definitiva, y eso además tiene el problema de raíz, en mi opinión, es un problema de, espero que nadie se me escandalice, de sobreproducción. Es decir, un exceso, vamos a decirlo, de productividad. Por persona empleada, no digo que todo sea mérito de la persona, pero bueno, pero de alguna manera lo tenemos que medir. Es decir, se produce mucho más, en definitiva, que hace unos años. Y eso significa que realmente no haría falta tanta gente para producir lo que producimos. Como no haría falta tanta gente, al final esa gente, en definitiva, ¿eso qué significa? O repartimos un empleo a base de sueldos más bajos, o si no hay más paro. Y entonces, y todo el mundo le parece eso está muy bien, pero no quiero que me toque a mí, pues entonces en todos los países empiezan a diseñar diferentes estrategias pues para ver cómo atraer inversiones. Y evidentemente, pues al final efectivamente la gente, una vez que nos planteamos que el impuesto no deja de ser sino un servicio más, por lo tanto que tiene un precio, pues una vez que tienes eso, en definitiva, efectivamente el precio influye. Y eso es así. Por ejemplo, en Suecia, hace, pues sí, más o menos unos 20 y algo años, pasaron de un impuesto con unos tipos impositivos tremendos, pero unas bases muy pequeñas, se dieron cuenta que eso les estaba quitando atractivo y entonces hicieron la gran reforma sueca,
que es bajaron los tipos, pues casi, bueno, algo menos de la mitad, pero por lo menos una tercera parte sí. Y se pusieron los tipos súper atractivos. ¿Cómo consiguieron cuadrar las cuentas? Bueno, pues efectivamente, a base de que efectivamente metieron un gran recorte en exenciones, deducciones, desgravaciones, y algo que no siempre se dice, se llegó a un acuerdo, no digo que esté escrito ni firmado en ningún sitio, pero, oye, ¿verdad que ahora que lo hemos puesto todo esto más atractivo, el tipo, vuestro tipo marginal, que es lo que en definitiva el tipo impositivo en nuestro caso muchas veces nos está diciendo es el tipo marginal? Es decir, si tú, entonces me tienes que traer más beneficios de aquí. Me tienes que desplazar beneficios que tenías en tus filiales a la matriz sueca. Básicamente. Bueno, eso os podrá parecer lo que os parezca, pero cuando hablemos un poquito de la reforma Trump, es más o menos eso. Es algo muy parecido. Por lo tanto, y entonces, efectivamente, y eso les ha funcionado. Y al final recaudaron no solamente lo mismo, sino más. Pero evidentemente una parte de eso es gracias a que desplazaron bases imponibles que se estaban beneficiando, que se estaban tributando en otros países, los volvieron a traer hacia la casa matriz. Porque antes, lógicamente, la casa matriz prefería dejar los beneficios en las filiales, con los problemas de eficiencia económica que eso tiene, pues que repatriarlos a Suecia. Y esa es una reflexión sobre el efectivamente, y eso es lo que lleva a la reflexión de que efectivamente los tipos impositivos en sociedades deben ser bajos. Ahora, ¿eso garantiza una expansión de la base a costa de lo que sea? Yo creo que no. Y si empezamos a hacer unos ejercicios muy solamente de cómo mantengo la superficie del rectángulo a base de cambiar base y altura, pues a lo mejor desconocemos otra serie de efectos. Bien, entonces, y insisto, es una idea que siempre tenemos que tener, yo creo que tenemos que tener en cuenta, es, bueno, el tipo vende, evidentemente, pero luego en muchos casos, efectivamente, pues bueno, pues esconde a veces un incremento de bases, no siempre, digamos, vamos a decir, justo, o neutral, vamos a decirlo neutral, es que justo parece es un juicio, implica ya un juicio, ¿no? Un juicio de valor, vamos a decirlo así. Entonces, ese es un primer problema. Bueno, ahora mismo en el impuesto sobre sociedades tenemos, digamos, el modelo clásico, el impuesto mundial, en fin, entonces vamos a ver, entonces se paga en el estado de la residencia, todo ese tipo de cosas, con unos ajustes por doble imposición, y en esa línea, por ejemplo, en esa línea va la directiva BICIS, con algunos, que es la directiva de armonización de bases imponibles individuales. Aunque esa armonización de bases imponibles individuales tiene su truco. Es base imponible individual de sociedades que forman parte de grupos multinacionales con una cifra de ingresos superior a 750 millones de euros. Por lo tanto, en principio, bueno, es una base imponible individual y es un primer paso para luego ir a la base imponible consolidada común. Lo cual yo creo que eso puede plantear una serie de problemas que ya se pusieron de manifiesto cuando se hablaba de la propuesta sueca, curiosamente, de lo que se llama el Home State Taxation, es decir, la tributación en el país del hogar, ¿no? Donde la dominante, y luego ya ese país repartirá lo que considere oportuno. Entonces eso tiene sus riesgos, evidentemente. Lo de la banca siempre gana, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues tiene algún inconveniente. Eso se rechazó después de que se admitió con mucho calor y entusiasmo, pero incluso los países como Alemania o Francia se dieron cuenta de los problemas que eso tenía, se arrinconó y entonces se pasó luego al sistema de ir a bases consolidadas y tal, pero cifras a niveles muy grandes, como viste, 750 millones de euros de cifra de negocios, bueno, no está tan mal. Es decir, vamos, yo no los facturo todas las semanas, desde luego. Entonces, por lo tanto, y eso nos va a plantear un pequeño problema que yo me imagino que se resolverá por sentido común, como voy a decir yo ahora, pero que hay un problema de crear otra vez un sistema, dos tipos de empresas, las empresas que tributan por normas comunitarias, las empresas que tributan por normas nacionales, porque eso, la propuesta directiva está en ese sentido, permite. Ahora, eso crearía en muchos países una serie de distorsiones que yo creo que van a hacer a que nos vayamos a la solución que se ha tomado en fusiones, en instituciones de dimensión colectiva, ese tipo de cosas, de decir, bueno, no, esto lo aplicamos a todo el mundo, le aplicamos las mismas normas, ¿no? Y entonces aplicará a todos los tipos de sociedades. Yo me imagino que terminaremos en eso. Bien, un plazo relativamente corto, una vez que se aprueben las directivas, se iba a aprobar este año, no sé yo si se va a aprobar, y por lo tanto no sé si para 2020 va a estar ya en funcionamiento.
puede que se retrase un poco, pero sí que hay pintas de que va más rápido de que otros intentos, y que probablemente saldrá adelante. Bien, las modificaciones, insisto, es un modelo tradicional, por lo tanto, es decir, es casi igual, y muchas de las cosas ya las tenemos metidas en la normativa española, sobre todo todas las que incrementan la base, o la recaudación, como queramos llamarlo. Toda esa parte, la parte que reduce, esa está un poco, no estamos tan avanzados. Por ejemplo, de subir el límite de gastos financieros a 3 millones, pues eso no está tenido en cuenta. El flexibilizar ese mismo criterio para tener en cuenta el endeudamiento medio del grupo o determinadas actividades, pues solamente muy poquito. Pero, bueno, hay cosas que sí se han metido. El principio de no ingreso, no gasto. Es decir, si una cosa, que es lo que tenemos ahora mismo en la sección por dividendos, es decir, si los dividendos de una sociedad, cuando los recibe otras, no tributan, pues a lo mejor luego también los deterioros y las pérdidas, pues tampoco se deducen. O sea, no tributo, no gasto. El tema de algunas limitaciones de gastos financieros cuando están financiando participaciones. Hay cosas de ese estilo que se están haciendo, pero yo sí que creo que, me parece en ese sentido, la directiva se queda corta, tendría que ir un poco más allá e implantar ese principio de no ingreso, no gasto, un carácter más general. Pero, bueno, y ahí sí me preocupa que esa limitación de gastos financieros empiece a difuminar, y eso está escrito incluso en alguna propuesta directiva y en el plan BEPS, la frontera entre financiación ajena y financiación propia. Y claro, hombre, eso puede parecer muy atractivo, pero creo que en todo el mundo el único país que lo tiene aplicado es Chile. No sé, en lo que sirva de referencia, para lo bueno o para lo malo, yo insisto, no voy a hacer juicio de valor, pero el hecho de que solamente sea un país que, digamos, a nivel de potencia económica, pues no es de los más relevantes, pues hombre, a lo mejor debe llamarnos a la reflexión. Si ese es el camino adecuado, el que dé lo mismo financiarse con fondos propios que soportan un grado de riesgo, una variabilidad, una serie de circunstancias, que con financiación ajena. Y si eso no puede llevar a problemas de burbujas financieras y situaciones, a graves crisis financieras, es decir, mucho mayores. Y entonces ahí me parece que se está jugando sin tener en cuenta ese tipo de efectos, es lo que os decía, que a veces los efectos que produce el impuesto sobre sociedades se minusvaloran, solamente se miran los efectos más inmediatos y sobre todo los recaudatorios, los siguientes ya un poco menos. Entonces, ahora luego hay una serie de cosas importantes, flexibiliza mucho el tema de amortizaciones, se calculan por años, sobre el stock de inmovilizado, digámoslo así, a 31 de diciembre. Tú compras un activo el 30 de diciembre y el 31 de diciembre lo amortizas como si hubiese estado todo el año, por ejemplo. Ahora, cuando se vende también no se amortiza nada en ese año. Es igual, eso se compensa con la mayor o menor ganancia patrimonial, ¿no? Entonces, hay cosas de ese estilo, el tema de provisiones y todo eso, pues desaparecen casi todas. Entonces, con lo cual, en ese sentido, y solamente se contempla ahora mismo, hay una gran manía de que solamente el I+D es la única cosa que merece que le demos todo tipo de ayudas. Bueno, pues no sé, yo creo que había que hacer algún control de eficiencia, ¿no? Es decir, a ver si realmente cuál es la rentabilidad de todo ese dinero que se está dando, bajo un número de inversiones que yo, hombre, algún conocimiento directo en algunos casos tengo, que no digo que sea la mayoría, donde, bueno, se convierte en una forma de camuflar, pues, otras cosas. Falta de financiación por otra vía, pues un tema, a lo mejor algún apoyo pues a un sector o una región determinado, en fin, y a lo mejor no son exactamente, y le llamamos I+D porque de alguna manera hay que llamarlo, y eso parece que plantea menos problemas si le llamamos I+D, ¿no? Entonces, o para crear restitución de empleo, para evitar la destrucción de empleo, cosas de ese estilo. Hay cosas que venden bien y que yo no digo que hay una buena medida que sea así, pero quizá el control de eficiencia no es el mejor del mundo. Pero no digo que es un problema de España, es un problema general. O sea, no estoy hablando necesariamente. Entonces, bueno, pero en lo demás hay pocas, os lo digo de verdad, hay pocas novedades. Mucho el tema, pues eso, el tema de precio de transferencia. Y ahí paro y me meto en lo de la reforma USA, que es la segunda tendencia. Es la tendencia hacia un impuesto territorial o hacia un impuesto de flujos de caja o hacia un impuesto territorial de flujos de caja. Es decir, las tres posibilidades hay. Bien, la reforma Trump, de la que se ha hablado bastante, es curioso, en Estados Unidos hubo un montón de publicaciones mientras se estuvo tramitando. En el momento que se aprobó, prácticamente casi no se ha escrito nada más. Es una cosa que me ha sorprendido, porque yo, por ejemplo, tenía una especial curiosidad por la sección 4.302, perdón,
No, pero es que es una pequeña broma. Es una limitación específica que se ha introducido sobre los gastos financieros inspirada en la misma idea que tenemos aquí en España sobre cuando se financian participaciones en otras empresas con préstamos. La filosofía es la misma, pero está redactada de otra manera, y entonces que tiene una fórmula, tal como se ha aprobado, que yo no he sido capaz de saber cómo se aplica. Y no es que sea muy complicada, pero es que me parece totalmente ilógica. Y entonces digo, bueno, a ver, será que yo no lo entiendo, porque al fin y al cabo yo no soy americano, mi práctica profesional no se ha desarrollado ahí, y es posiblemente que yo lo esté entendiendo mal. Y en cuanto me lo expliquen, seguro digo, bueno, seguro de Colón, qué fácil es. Pero nadie ha escrito sobre eso. Han escrito sobre casi todo lo demás, menos sobre la sección 4302. Por eso yo la tengo aquí grabada, ¿no? Pero en fin, no es por pedantería. Bueno, pero entonces quiero decir, esta reforma de la reforma Trump, entonces está basada en eso. Primero, tipos bajos. Del 35, que era el tipo más alto que existía, tipo federal. Le podemos añadir entre 5 o 10 puntos, según los estados, del impuesto estatal, más el impuesto local que ahí existe en las grandes ciudades, sobre todo. Entonces, con lo cual, fijaros que estamos hablando por 40 o por ahí. Entonces, bueno, pues bajamos al 20, y con lo cual eso se puede quedar algo por encima, en torno al 26 probablemente se quedará la carga fiscal efectiva sobre los beneficios. Entonces pasa a ser un impuesto tipo medio, más o menos como el nuestro. Nada más que dividir 3 niveles, y hay países y hay estados donde efectivamente te vas a quedar en el 20. Esas son las buenas noticias, está muy bien. Eso, por otra parte, tiene una serie de ventajas, porque si eso lo unimos, la exención por doble imposición de dividendos de fuente extranjera, pues ¿qué quiere decir? Que hasta ahora Estados Unidos se va a ahorrar el reconocimiento de los impuestos extranjeros, y entonces, con lo cual, pues eso también le compensa en parte el efecto recaudatorio. Pero al hilo de eso, entonces, y en renta de personas físicas también se bajan los tipos, no se bajan los tipos. Si vosotros miráis, bueno, en la ponencia que tenéis en la página web, que podéis descargar, hay unos cuadros que los ha hecho la Tax Foundation, y que es una entidad bastante prestigiosa en Estados Unidos, probablemente la más prestigiosa, y donde ponen precisamente las tarifas del impuesto antes y después. Bueno, pues esas tarifas, veréis que los tramos son los mismos. Es decir, si cuentas el número de tramos, son los mismos. Cuentas los tipos impositivos de cada tramo, son los mismos. Lo que varía es dónde has pegado el corte en cada uno de los tramos. Y se producen efectos sorprendentes. De entrada, los tramos más bajos, el primer tramo y medio, los tipos son exactamente los mismos. Es una cosa bastante peculiar. Entonces, y arriba del todo, pues ahí hay una serie de desajustes donde hay algunos que llegan a pagar más y otros que llegan a pagar y otros que pagan menos. Entonces, con lo cual es una especie de cocina, de cómo hacemos el menú. Entonces, para que eso salga más atractivo. Entonces, con lo cual, eso es una cosa que es bastante... Es la anterior, justo, yo creo que es... Sí, ahí tienes las... Si no recuerdo mal. Bueno, entonces, hay una serie de... Entonces, bien, ¿y eso qué ocurre? Pues entonces, y como eso es una caída de tributación de narices, ¿no? No es para tanto. Es decir, con las estimaciones que hay, que yo creo que no están muy ajustadas, porque son tantas modificaciones lo que han hecho, que es que al final es imposible saber el efecto final que ha habido. Entonces, ese problema, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han dedicado a quitar deducciones por alquiler, por gastos médicos, por gastos de mudanza. Es decir, han empezado, en algunos casos han llegado a hacer lo siguiente: han quitado el gasto deducible en la sociedad y además lo meten como ingreso en la persona física. De tal manera que ahora las empresas, digamos esto, lo que aquí ahora se conoce como paquetes flexibles, o lo que son las gastos un poco, vamos a decir, estas atenciones sociales, ¿no? Pues de comedores de empresa, transportes, en fin, todo ese tipo de cosas, pensiones, y seguros médicos, que ahí en Estados Unidos es muy importante, pues ahora resulta que tiene un sobrecoste. Entonces va a haber empresas, yo creo, que van a recortar ese tipo de programas y van a decirlo también, casi mejor prefiero pagarlo un poco más, que va a ser reducible, y entonces haga con ello lo que quiera. Pero esa persona, cuando vaya a contratar, resulta que hasta ahora eso le desgravaba una parte y ahora ya no le va a desgravar. Por lo tanto, eso de si va a mejorar la renta en mano, yo tengo mis serias dudas. A mí me parece que en esa parte el programa no cuadra.
Es una parte importante. Entonces y lo que es la mayor reforma fiscal que ha habido, desde más incluso que la de Reagan, la del año 81, si no recuerdo mal, pues si contamos el número de cambios, sí. Pero hay cambios, por ejemplo, sección tal, párrafo tal, se pone una coma después de la palabra tal. Que la coma tiene su importancia, pero quiero decir que es mucho retoque, y son tantos que es difícil saber en qué medida, digamos, chocan unos con los otros, es decir, y por lo tanto, insisto, los efectos no se pueden conocer. De hecho, la Tax Foundation, cuando hace la evaluación del impacto fiscal, solamente analiza el impacto fiscal en términos de PIB y en recaudación sí, pero en efecto de PIB en la parte de sociedades. Pero la parte de personas físicas no hace ni una sola estimación de cuál va a ser el efecto en PIB, cuando tiene que afectar al consumo. Por lo tanto, en ese sentido, es una cosa que no está muy clara. Pero lo más preocupante, a mí me parece, entonces, es cuáles van a ser los efectos, vamos a decir, esos efectos económicos, que tienen que ver con el crecimiento, la corrección de los desequilibrios que tiene Estados Unidos en balanza de pagos, en fin, en casi todos los déficits que son crónicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un problema, porque eso Trump lo ha dicho y la verdad es que es cierto. Es decir, ha sido a base de medidas proteccionistas. Hubo un primer intento que era crear una especie como de IVA, por eso que hubo un momento que pudo haber habido impuesto territorial con flujos de caja, y bueno, y eso significaba que los importadores americanos de productos extranjeros tendrían que pagar, vamos a decir, como impuestos sobre sociedades, como si, sobre el valor de las importaciones. Eso afortunadamente no salió, no del todo, pero sí que es cierto que hay algunas cosas que sí. Entonces, por lo tanto, esa es una cuestión que es en ese sentido, pues es un tema preocupante. Y precisamente lo que ha establecido es sobre una serie de pagos, digamos, que se hacen al extranjero, entonces sobre eso se aplica un impuesto que es del orden del 10%. Del 10%. ¿Para qué? Para frenar, según dicen, la salida de beneficios hacia el extranjero. O sea, que se sigan remansando beneficios en filiales extranjeras. Es una forma de, vamos a decir, desalentar. Pero, por ejemplo, eso lo llaman teóricamente sobre el intangible, pero dentro del intangible se encuentran, por ejemplo, pagos por manos de obra, primas de seguro, cosas de ese estilo. Por lo tanto, el concepto ese de intangible es un concepto un tanto, en fin, amplio, un tanto generoso. Pero, por otra parte, si facturan el beneficio que obtengan en Estados Unidos por facturar conceptos parecidos a esos a otros países, eso tiene una desgravación. Entonces, como veis, eso es claramente un dumping, pero vamos, más barrera. Entonces, eso es un problema que, pues no sé yo cómo va a acabar eso, y eso puede dar bastantes problemas, por una parte, y por otra parte, en la medida que dices que eso es un impuesto territorial, de alguna manera estás abriendo la puerta al impuesto territorial, visto no desde el lado de la residencia, sino desde el lado del destino, que es lo que llamamos ahora la tasa Google, ¿no? Es decir, es el aplicar precisamente en el país donde se están haciendo las ventas, aplicar un impuesto que se calcula sobre las ventas, no se calcula sobre el beneficio. Si aplicas eso, y no, como la base no se calcula de la misma manera, entonces el problema, todo el tema de precio de transferencia, de la integración de impuestos, todo eso puede saltar prácticamente por los aires. Entonces, puede ser, y eso puede dar lugar a fenómenos, a distorsiones totales, y a que el tax shopping, y vuelvo al principio, entonces no solamente no se frene, sino que incluso se incremente. Por lo tanto, es un tema que yo creo que no hay nadie que sepa ahora mismo cuáles van a ser los efectos de esta reforma, lo digo de verdad. Hay empresas que han dicho, hemos tenido que, han empeorado nuestros resultados, no sé si una fue Coca-Cola, si no recuerdo mal, y era simplemente pues que por lo visto Coca-Cola tenía créditos fiscales no utilizados, al bajar el tipo impositivo, el valor de esos activos disminuye, si están valorados como un 35%, y ahora baja a un 20%, es como una depreciación de 15 puntos, y por lo tanto eso va contra resultados, y por lo tanto empeora sus resultados. Eso en algunos casos ha ocurrido así. En otros casos ocurre lo contrario, sobre todo en empresas pues eso, que efectivamente que estaban facturando, vamos a decir, es que no quiero decir la palabra porque se puede entender mal, bueno, que estaban facturando mucho a filiales extranjeras,
no voy a utilizar la palabra que se me venía a la cabeza. Entonces, pues esas, sin embargo, van a ver reducidas precisamente su carga fiscal. Y hay una cosa también, y con eso termino, para no extenderme ya más de lo que me he extendido. Entonces, hay una medida que a lo mejor a alguno le suena. Hay una de las medidas compensatorias que todo este primer año se va a notar, por ejemplo, y por eso va a parecer que la recaudación sube mucho, pero que es una medida de un solo golpe, prácticamente, es un impuesto de entre el 8 y el 15%, según cómo se haga, por la repatriación de beneficios que estén en el extranjero. Entonces, a alguno le sonará, uy, eso, la amnistía, ¿no? La amnistía, pues bueno, pues allí nadie ha discutido sobre eso. Habrá discutido en otro sentido, pero no lo ha visto eso como una amnistía, como ese estilo, sino como una forma de atraer. Y ese es un efecto extrafiscal que se ve claramente que Trump quiere producir, que es efectivamente el conseguir que no solamente que haya beneficios retenidos ahí para producir mayor recaudación, sino además para, es decir, incrementar la dotación de capital, digámoslo así, situada en Estados Unidos. Y porque cree que así efectivamente se pueden producir, pues el dinero se tendrá que gastar en algo y por lo tanto, pues, previsiblemente en nuevas inversiones. Pues muchas gracias, Jesús. Vamos a ver, en primer lugar me gustaría agradecer al Colegio de Economistas la oportunidad que nos ha dado de establecer esta mesa. Como es una mesa, debemos de empezar a discutir. Yo voy a intentar ser muy breve en la presentación. Como ustedes ven, estoy con dos grandes ponentes, dos personas a las que pedí en su momento colaboración para la edición de un libro que hoy aprovechamos también para presentarles a todos ustedes, que es un libro dedicado a retos de fiscalidad española, cuestiones controvertidas en materia tributaria. Ellos se han referido en sus ponencias a cuestiones de política tributaria. El libro no solo trata de política tributaria, sino también de aplicación del sistema tributario, que es algo tan importante en ocasiones, como ha dicho Jesús Quintas antes, como la propia configuración del sistema tributario, porque el principio de seguridad jurídica es fundamental si lo que queremos es una aplicación adecuada del sistema tributario. Son dos de los 12 ponentes y yo me gustaría agradecerles que estén hoy aquí con todos ustedes y también la colaboración que ha sido extraordinaria en el libro. A Fernando Fernández le debemos el primero de los capítulos, el dedicado precisamente a cómo una reforma fiscal puede ayudar en el crecimiento. Fernando Fernández ha sido demasiado escueto y en su presentación. Yo creo que formó parte de una de las comisiones que han sido más relevantes en la historia fiscal de nuestro país, como fue una comisión que no solo se quedó en las grandes ideas y en los grandes ideales, sino que quiso aterrizar, y eso es muy meritorio, porque todas estas comisiones normalmente se quedan en grandes principios generales y nadie se pone a pensar sobre los impuestos concretos o las reformas concretas. Y en el informe de la Comisión Lagares, a la que perteneció el profesor Fernández, se habla de un total, yo creo que son como 300 medidas, ¿no, Fernando? 300 medidas concretas que debería de asumir el legislador para reformar nuestro sistema fiscal, que produzca crecimiento económico en nuestro sistema de pensiones, porque las cotizaciones sociales, como muy bien tratan ellos, no es sino un impuesto y un mal impuesto, como bien ha dicho antes, que recae sobre el factor trabajo. Yo he cogido el tema de la imposición medioambiental, primero porque he escrito sobre él, pero bueno, no, eso no tiene mérito. Y en segundo lugar porque todo el mundo, existe un cierto consenso de que propiamente este puede ser el driver de una futura reforma. Es decir, ¿cómo podemos obtener recursos adicionales sin acabar agotando los impuestos que tradicionalmente tenemos en nuestro sistema tributario? El IVA, el impuesto sobre sociedades, lo que serían las cotizaciones, lo que sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues ahí existe un cierto consenso de que podría ser la imposición medioambiental. Bueno, vamos a verlo. Y yo lo que quiero es debatir con mis compañeros de mesa si verdaderamente este es un driver adecuado o, por el contrario, es un driver que no nos lleva a muchos sitios, o que depende de cómo se utilice, verdaderamente puede tener una potencia recaudatoria X, pero con una potencialidad de destrucción del tejido productivo también muy importante, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de fiscalidad medioambiental, realmente se encuadra dentro de lo que serían las políticas de protección del medio ambiente. Aquí los impuestos medioambientales no son sino una parte de esa política que lo que pretende es establecer esos principios generales de que el que contamina debe de pagar. Ese es el principio fundamental de la política medioambiental de carácter tributario. Por eso,
Solo se puede entender la política fiscal en este ámbito como aquella que persigue adecuadamente incentivar actuaciones protectoras y desincentivar aquellas que atacan o producen efectos o externalidades negativas hacia el medio ambiente. ¿Cuál es el estado de la recaudación en el ámbito europeo? Ahí tienen unas pequeñas cifras. España está por debajo de la media comunitaria, que está en el 6,3%. En España, los impuestos medioambientales suponen el 5,5% de la totalidad de la recaudación impositiva, es decir, alejado en términos de lo que sería esa media comunitaria, alejada en aproximadamente más de medio punto porcentual, 0,8 puntos porcentuales. Del total de ingresos tributarios más cotizaciones fiscales, solo se recaudan en España 20.000 millones de euros, que suponen aproximadamente ese 5,5%. Es tradicional distinguir dentro de lo que son los impuestos medioambientales entre aquellos que gravan la energía, que son los fundamentales, los que recaen sobre lo que sería el transporte y, por último, sobre la contaminación y recursos. Ahí tienen los datos comunitarios en media. Vemos cómo los impuestos que recaen sobre la energía suponen en el ámbito comunitario más del 75% de la recaudación. Son 280.000 millones de euros frente a los 364.000 millones de euros que se recaudan en el ámbito comunitario. Y en España, sin embargo, el 83%. Es decir, existe todavía un peso relativo mayor de los impuestos que recaen sobre la energía en España respecto de la media comunitaria. Ese peso mayor hace que, por ejemplo, en el ámbito del transporte, frente al 19% comunitario, tenemos en España solo el 12,5%, es decir, es un nivel de imposición que podríamos decir que tiene un carácter residual, todavía más residual el de contaminación y recursos, que en España son 900 millones de euros frente a los 20.000 que se recaudan con carácter global en nuestro país por impuestos de carácter medioambiental. Ahí tienen ustedes la evolución de los impuestos de carácter medioambiental. Ven cómo, al tener una importancia tan grande, lo que sería la imposición sobre la energía, en el momento en el que se produjo la crisis económica, lo que se produjo como consecuencia es una bajada en términos absolutos de lo que es la recaudación a nivel comunitario de la imposición medioambiental. Ven ahí el pico que se produce hacia la baja en el año 2009 y unas cifras de crecimiento que, si vamos a medias, están muy por debajo de lo que han sido las cifras de crecimiento del PIB. Es decir, frente a una media anual de crecimiento del PIB del 2,6% a precios de mercado, el PIB a precios de mercado, la evolución de los ingresos fiscales medioambientales ha sido solo del 2,3% de media anual en el periodo 2002 a 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que están perdiendo en términos relativos importancia recaudatoria en el ámbito comunitario. Y si nos vamos a establecer una comparación con países de nuestro entorno, vemos que en España la recaudación de impuestos medioambientales se parece mucho a de un país de tipo medio como sería Holanda. Nosotros recaudamos 20.000 millones de euros frente a Holanda, que recauda 23.000 millones de euros. Pero la composición es muy alejada de lo que se produce en el caso holandés. En el caso holandés, la imposición sobre la energía es una imposición que se queda en el 56% frente a la predominancia absoluta que tiene en España la imposición sobre la energía, que ya hemos dicho antes, que se va al 83%. Muy en la línea de lo que ocurre con Francia o con Alemania, que tienen imposiciones sobre la energía del entorno del 83%. ¿Qué hay dentro de esta imposición sobre la energía? Pues sobre todo la imposición sobre hidrocarburos. Es decir, ese es el impuesto más importante, y además aquí se añaden los impuestos sobre emisiones de CO2, que también se consumen sobre la energía. En el caso de los impuestos sobre el transporte, nuestra estructura impositiva nos lleva a niveles, como ahí ven, de en torno al 4,5% de lo que sería la imposición relativa, más en el entorno de lo que sería, por ejemplo, Francia, que está en el 5,7%, o Dinamarca, que está en el 5%, y en los niveles, podríamos decir, a nivel europeo más bajos. En el caso holandés, la imposición sobre el transporte se va al 13%. ¿Qué hay dentro de este apartado? Lo que es relacionado con la propiedad y la utilización de los vehículos de motor. Es decir, en España sería el impuesto fundamentalmente de circulación, así como el impuesto sobre matriculación. Y por último está la imposición sobre contaminación y recursos.
Ya hemos dicho que la media comunitaria está en el 3,4% frente al 4,5% de España, y estamos hablando de niveles relativamente bajos. El caso alemán llama la atención porque tiene 0% de tributación en este caso. ¿Qué impuestos dentro de la imposición sobre contaminación y recursos? Pues los de emisiones al agua o al aire, la gestión de residuos sólidos, y hace que, por ejemplo, en Países Bajos esto sea, en Holanda, el 13,6% de la imposición. ¿Y cómo se produce esta recaudación en nuestro país? Y eso, aquí sí que quiero trasladar una idea básica para que ustedes vayan entendiendo hacia dónde puede ir la reforma futura. En primer lugar, somos uno de los países de Europa con un mayor número de figuras tributarias. Recaudación, menos de la media comunitaria, pero sin embargo, muchas figuras tributarias. Figuras tributarias que están repartidas entre los 3 niveles de las administraciones tributarias de nuestro país, lo cual hace que la gestión tributaria de estos impuestos sea una gestión compleja, complicada, endiablada en ocasiones. Hay impuestos medioambientales cuya gestión corresponde al Estado, impuestos medioambientales distintas en las 17 comunidades autónomas españolas y impuestos y tasas a nivel local. Esto hace que de alguna manera pues la gestión del impuesto sea complicada. Recaen sobre todo en el sector de la energía, como hemos dicho, y se concentra sobre todo en las comunidades autónomas que tienen una multiplicidad de figuras extraordinaria, como ahora veremos. En el ámbito estatal, el impuesto más importante y el que mayor recaudación produce, 10.500 millones de euros, es decir, el 50% de toda la recaudación medioambiental en España se produce por el impuesto sobre hidrocarburos. Es un impuesto armonizado en el que España tiene unos tipos de gravamen por debajo de los tipos máximos establecidos en la directiva y por debajo de los tipos que utilizan los países de nuestro entorno. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues históricamente porque el sector de alguna manera de transporte de mercancías por carretera es el sector logístico es un sector muy sensible en nuestro país. Nuestro país pues no tiene grandes vías fluviales, tampoco tiene un gran desarrollo lo que sería la distribución a través de vías ferroviarias, y por consiguiente la mayor parte de la distribución de bienes se realiza por carretera. Esa gran sensibilidad de lo que sería la logística y por consiguiente de lo que sería la repercusión final en el precio final de los productos de un incremento de este impuesto ha frenado que España se haya situado en los tipos de gravamen establecidos con carácter máximo por la directiva. El impuesto sobre matriculación existe hoy en día, está también armonizado a nivel europeo, y existe un proyecto, una propuesta de directiva que lo que pretende es su eliminación. Es otro impuesto que está atribuido a la recaudación a las comunidades autónomas, y la potencia recaudatoria de las mismas tampoco es muy elevada, 235 millones de euros. En el año 2012 y 2013, recibimos a nuestro presidente, que si se quiere sentar aquí con nosotros, estaremos encantados. Buenas tardes. Ya hemos dado las gracias por habernos acogido antes, pero bueno, muchísimas gracias. En los años 2012 y 2013, y como resultado también de lo que fue en los trabajos de la Comisión Lagares, se produjo una reforma de la imposición medioambiental de carácter estatal mediante la introducción de distintas figuras que lo que pretendían era introducir una mejor utilización de recursos naturales. Por ejemplo, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el impuesto de producción de combustible nuclear, el canon de utilización de aguas continentales, el impuesto de gases fluorados. ¿Qué podemos decir de todos estos impuestos? Que han recaído sobre muy pocos sujetos pasivos, que de alguna manera los sujetos pasivos sobre los que han recaído les ha producido un importante impacto en la cuenta de resultados, y que se ha tratado de figuras impositivas que han producido un elevadísimo grado de litigiosidad. Un elevado grado de litigiosidad en dos niveles. A nivel comunitario, varias de estas figuras están esperando precisamente de cuestiones de ilegalidad en el ámbito del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y en el ámbito nacional por cuestiones de inconstitucionalidad planteada por tribunales superiores de justicia ante nuestro Tribunal Constitucional. Por consiguiente, se trata de figuras que han sido muy contestadas porque han ocupado espacios tributarios de otras administraciones territoriales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el ámbito autonómico? Pues en el ámbito autonómico lo que les tengo que decir es que
la multiplicidad de figuras ya es extraordinaria. También con muy poca potencia recaudatoria, pero sobre pocos sujetos pasivos. Lo que ha provocado como efecto es una fragmentación del mercado interior. Una importante fragmentación del mercado interior que afecta incluso a la libertad de establecimiento, o así está siendo alegado por las empresas afectadas por estas figuras. Solo quiero pasar mínimamente las diapositivas sin llegar casi ni a leerlas, pero para que ustedes observen la cantidad de figuras tributarias que nos encontramos en distintas comunidades autónomas. Vemos cómo en Andalucía hay 3 impuestos medioambientales: el que recae sobre emisión de gases a la atmósfera, el de vertidos de aguas litorales y el de depósito de residuos peligrosos. Frente a Aragón, que tiene nada menos que 5 figuras. Tiene también el de la contaminación de aguas, de emisión de contaminantes a la atmósfera, de determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada, de transporte de energía eléctrica de alta tensión, de transporte por cable. Canarias, Cantabria, Baleares, Castilla y León, Cataluña. Cataluña también tiene nada menos que 7 figuras impositivas en este ámbito. Galicia, Extremadura, todas las comunidades autónomas, todas, incluido Madrid, han hecho uso de la capacidad normativa en esta materia, creando figuras impositivas que nada tienen que ver unas con otras y que de alguna manera lo que ha producido como efecto, indudablemente, es esa fragmentación del mercado interior. En el ámbito local, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con tasas municipales de residuos, nos encontramos con tasas por utilización o aprovechamiento especial de dominio público local, también muy contestadas, con un elevado grado de litigiosidad, y cuya potencia recaudatoria puede ser importante en un municipio, pero que lo que verdaderamente lo que están provocando es, por así decirlo, es aún muy pocos sujetos pasivos, un elevado coste recaudatorio y coste de gestión. ¿Hacia dónde van las medidas de reforma del futuro? Aquí, digámoslo así, que todas convergen. Yo creo que los maestros fueron los miembros de la Comisión de Reforma Fiscal, en la que perteneció el profesor Fernández, y de ahí han bebido todos los demás. La Comisión de Expertos de Reforma Autonómica, que presentó su informe de conclusiones en julio del año pasado, hablaba de la necesidad de crear una ley marco en el ámbito de la fiscalidad ambiental, para que cada una de las comunidades autónomas no utilice a su libre albedrío la capacidad normativa, sino que se puedan establecer figuras impositivas con determinadas cuestiones ya preestablecidas por parte del Estado y previo un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se reúne el Estado con las comunidades autónomas. De manera que las comunidades autónomas puedan tener, pues, una potestad normativa, fijando al alza o la baja dentro de unos márgenes los tipos tributarios, algún tipo de exención que pueda ser especialmente sensible en su territorio, pero sin producir una fragmentación de lo que es el mercado interior. La Comisión de Reforma de Financiación Local pues dijo también lo mismo, que era necesario simplificar las fórmulas de cuantificación de todas estas tasas locales, que era necesario articular, por consiguiente, con un carácter nacional todas estas figuras tributarias. Y si repasamos lo que serían los informes que ha elaborado la OCDE o la Comisión Europea, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues lo que ya dijo la Comisión Lagares, que era necesario reducir la brecha fiscal de lo que serían las nóminas, de lo que sería el factor trabajo en nuestro país, y que por consiguiente propugnaba una reforma de las cotizaciones sociales a la baja, siendo sustituidas por figuras de carácter medioambiental. Pero figuras de carácter medioambiental que, como recogemos bien en las conclusiones, tienen que no afectar a la competitividad y de alguna manera tienen que evitar fragmentar el mercado interior y evitar ser un factor de obstáculo a la instalación de empresas en un territorio determinado. Yo creo que esos son los mimbres con los que se debe de realizar el día de mañana una reforma de la fiscalidad medioambiental. Y dejando el términos así abiertos, pues lo que sí me gustaría es pues, conocer la opinión del resto de los ponentes sobre las ideas que he expuesto de fiscalidad medioambiental y si le parece adecuadas o no. Y así abrimos el turno de debate. Fernando, te paso la palabra. Sí, si me dejas, además, me alegro que me invites a participar porque iba a participar en cualquier caso. Porque hay una cosa que me ha llamado la atención, que yo creo que te he entendido mal cuando has dicho que algunos de los impuestos, de las figuras impositivas que se han introducido
al albur básicamente del déficit energético, eran consecuencia del informe Lagares, y yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo creo que si algo hacíamos en el informe, y lo has dicho bien al final, es decir, cuando uno se contempla la imposición ambiental en España, lo que le llama la atención inmediatamente son dos cosas, ¿no? Uno es el caos, por decirlo de manera muy rápida, es el caos, y dos, la búsqueda permanente por parte de las comunidades autónomas de bases imponibles pretendidamente ambientales o ecológicas para aumentar sus ingresos tributarios. Y cómo vamos creando impuestos que solo en España se tendrían la consideración de impuestos ambientales para poder de alguna manera gravar bases imponibles inexistentes, ¿no? De hecho, le voy a contar un secreto. En los debates de la comisión se planteó en algún momento que titular el capítulo sobre imposición ambiental a la caza de la base tributaria, ¿no? Porque verdaderamente es espectacular eso, ¿no? Entonces, lo que proponíamos en el informe, y está así en la línea de lo que tú has dicho ahora, Manuel, era fundamentalmente un ejercicio necesario de simplificación que tenía dos líneas fundamentales, ¿no? Una, las bases fiscales ambientales, las bases tributarias del ambiente son por definición nacionales. Es más, tendríamos la duda si eran nacionales o mundiales, pero desde luego nacionales, ¿no? Es difícil pensar en la contaminación en términos estrictamente locales, como bases imponibles. Por lo tanto, parecería lógico una armonización de la base imponible por parte del Estado, y eliminar la creación de bases imponibles pretendidamente ambientales por parte de las comunidades autónomas. Eso es la primera idea. La segunda era invitar a una cierta armonización de la imposición de esas bases, ¿no? Fijando tipos mínimos y máximos, por entendernos. Esta segunda parte pues es más discutible, ¿no? Y de hecho, aunque curiosamente me llamó la atención que en otro tema igualmente controvertido, que es el de la imposición sobre el patrimonio, la siguiente comisión, la Comisión para la Reforma de la Imposición Autonómica, sí establece la fijación de bases de tipos mínimos y máximos como recomendación para la imposición sobre el patrimonio, lo cual siempre se hace, claro, con la idea de que el tipo mínimo no sea cero, ¿no? Tenía un objetivo muy claro, ¿no? Pero bueno, este es un tema que sí me parece importante. Cualquiera que se aproxime a la imposición ambiental en España estará de acuerdo en que necesita una simplificación, una armonización y una racionalidad, ¿no? Y ya que, si puedo, dos cositas muy breves que quería decir sobre algunos temas que se han tratado. Yo quería hacer una reflexión muy breve, porque es tarde y no quiero quitar las preguntas, sobre un tema que tú has tratado muy bien, Jesús, que es el tax shopping, que yo lo añadiría, digamos, o añadiría la reflexión más que sobre el tax shopping, sobre el arbitraje fiscal, sobre el reto que tiene la fiscalidad moderna hoy en un mundo globalizado y digitalizado, ¿no? Y quería hacer esa reflexión sobre la base de dos ejemplos muy sencillos que yo creo que todo el mundo, o tres, que todo el mundo conoce. Uno, lo que yo llamo Inditex versus Amazon, ¿no? Es decir, en el fondo lo que está pasando es que ya nadie compra en un sitio identificable, sino que una parte creciente de las compras se están trasladando a eso que llamamos la red, y por lo tanto no sabemos dónde está la base imponible, dónde se produce el acto del consumo, dónde se genera la mercancía, etcétera, 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 ¿no? Y gran parte, a lo mejor, de lo que está pasando en este mundo del desplazamiento de los centros comerciales tradicionales por ventas online tiene que ver con arbitraje fiscal. No voy a hablar de elusión fiscal, pero sí de arbitraje fiscal, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que plantearse y que requiere una armonización internacional, máxime, desde luego, en el seno de la Unión Monetaria Europea, donde además, por otro tipo de razones, muchos de los costes de transacción desaparecen, ¿no? Segundo ejemplo que quería poner es lo que llamo Airbnb versus Meliá, o Uber versus los taxis, ¿no? Es decir, ¿qué parte de esto que llamamos economía colaborativa, que tiene un gran atractivo, que es muy sexy, que da muy dinámico, muy emprendedor, muy positivo y tal, no es más que una vía de arbitraje fiscal, una vía de elusión fiscal? Es decir, ¿qué parte de los nuevos modelos de negocio nacen porque no están sujetos a las mismas cargas tributarias, impositivas y regulatorias que el modelo tributario, que los modelos de negocio tradicionales, ¿no? ¿Qué parte de Uber desaparecería si tuviesen que pagar las licencias o los impuestos? Y que conste que yo no voy a defender aquí a los taxis, ni a Uber, pero sí quiero poner esto como un ejemplo de cómo la digitalización lo que hace fundamentalmente es replantearnos que, igual que en otras facetas
de la economía, lo que no puede pasar es que dos hechos que son sustancialmente iguales tengan un tratamiento fiscal o regulatorio distinto porque se producen en eso que llamamos la vieja economía y la nueva economía. Esto es solo un tema transitorio, pero es uno de los grandes retos de la fiscalidad. Y el tercero es el impuesto al sol, ¿no? Yo creo que el impuesto al sol es un ejemplo perfecto de un éxito político que yo caracterizaría, y aquí sí que ya me van a fusilar, como una noticia falsa, como un fake news. No es un impuesto al sol. Lo que estamos cobrando es el uso por la red de energía disponible. No habría impuesto al sol con la sociedad española si aquellos que lo pagan no estuviesen dispuestos a no utilizar la energía si la que genera no es suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas. Por lo tanto, lo que está planteando el impuesto al sol es cómo tenemos que virar gran parte de los modelos de negocio y también de la fiscalidad por gravar el uso y no la cantidad utilizada, gravar el acceso y no el uso. Igual que hoy en día pagamos tarifas de Internet básicamente por acceso y no por uso, los gigas cada vez tienen menos valor, lo que valoras es el que le enganche a, y que si nos fijamos, la mayor parte de las tarifas planas en el mundo de Internet van sobre eso. Usted me paga por acceso y tiene uso ilimitado. Eso en el mundo de la energía todavía no es una realidad, pero en muchos otros mundos tendremos que tender hacia eso. Y eso es lo que en el fondo se confunde como el uso. Lo que quiero decir, lo que quiero plantear estas reflexiones, es que la digitalización de la economía, los nuevos modelos de negocio, como lo queramos llamar, la globalización, plantea retos nuevos a la fiscalidad, pero retos urgentes, o sea, retos que no estamos hablando de retos para dentro de 20 años, son retos de hoy, que todo el tax shopping, toda la reforma de Trump, que en el fondo es verdad, y lo has dicho muy bien, Jesús, lo que intenta es atraer bases imponibles que se habían ido fuera de Estados Unidos, hoy en día eso va a ser cada vez más importante. Y insisto y acabo, en el tema de la unión monetaria eso es particularmente importante, porque cómo somos capaces de mantener una unión monetaria europea con bases imponibles móviles es un reto brutal. Bueno, me vais a permitir más que nada es un par de precisiones sobre algo. Efectivamente, yo creo que el problema del tax shopping, que pues es un, llamémoslo como lo llamemos, yo llamo tax shopping porque quizás fue la primera denominación que se dio, y además es muy gráfico, es muy gráfico. Entonces, pero bueno, dicho eso, yo creo que bueno, se creía que se había matado y que con estos temas del BEPS y tal se iba a llegar a un punto de equilibrio y todavía no está terminado de implantar BEPS y ya está estallando por los aires. Quiere decir, yo creo que efectivamente, y eso va a obligar a que tenemos que buscar entre todos nuevas reglas, nuevas fórmulas de equilibrio, y eso no es fácil si un país fuerte, digamos como puede ser Estados Unidos o puede ser China o puede ser Rusia, es decir, pues bueno, pues en definitiva pues se empeñan en salirse de los pactos. Si se empeñan en salir de los pactos, pues es muy difícil, porque en el momento en que alguien se salga del pacto automáticamente te produce una distorsión que es difícilmente controlable, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera cuestión. Yo también, y en ese sentido de la prudencia, voy a presumir falsamente quizá de que fui de las primeras personas que advirtió sobre los riesgos de lo que yo entonces llamaba las ventas directas, que eran, es decir, ventas que se hacían, vamos a decir, desde fábrica al consumidor, saltándose al distribuidor, que venía a ser se pasaba a considerar como una empresa de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese problema que yo en su momento lo dije, me parecía, y que luego finalmente, por ejemplo, la Hacienda Española la ha detectado como un tema de establecimientos permanentes y de aplicación de precios de transferencia, cosa que yo cuando lo dije la primera vez parecía que me miraran un poco como si fuese un poco marciano, y dice, este tío que dice, qué cosas más raras. Bueno, pues al final parece que efectivamente es así, pero, y en ese mismo sentido de que hay que ir con prudencia, y cuando digo prudencia no quiero decir que no haya que actuar rápido y tal, pero pensar como en el ajedrez, pensar 2 o 3 jugadas más adelante, no solamente la jugada inmediata. Porque, por ejemplo, ahora ponemos la tasa Google, la tasa Amazon, como queramos llamarla. Muy bien, si nosotros ponemos ese mecanismo como alternativa al impuesto sobre sociedades, se puede producir un efecto curioso, que es que pase a convertirse en un añadido al IVA. Es decir, se produce un efecto de traslación a los precios, y entonces con lo cual, en definitiva, al final, el que va a terminar pagando el impuesto de sociedades, por decirlo así, del vendedor, va a ser el comprador. Entonces, es un riesgo que yo creo que en alguna medida se va a producir al 100%, pero que si se generalizan estos tipos de soluciones sin valorarse y sin alinearse, es decir, yo creo que se va a producir un efecto sobre el consumo.
Es decir, y sobre la renta real, ¿no? Sobre la capacidad de compra real. Por lo tanto, son cosas que creo que hay que plantearse. Y en el tema de la imposición medioambiental, pues efectivamente hay un problema que es bueno, lo que yo suelo llamar la selectividad, ¿no? De muchos impuestos medioambientales. Es muy fácil, muy cómodo decir, bueno, pues yo grabo aquí a esta gran empresa porque, en fin, además, fíjate, esta no se va a mover de la noche a la mañana, pero a lo mejor sí de esta semana a la siguiente. Eso no nos olvidamos siempre los efectos a medio plazo que se pueden producir y ya está. Y yo no subo los impuestos a mis paisanos. Bueno, muy bien, ya, pero ¿y la empresa esa qué va a hacer? Pues es que nos estamos olvidando de aspectos muy básicos de la teoría económica. Entonces, eso al final, en la medida de lo posible, lo trasladará a precios. Luego al final se terminará, y entonces a lo mejor el efecto puede ser peor porque lo que se está produciendo es una opacidad, es decir, no resulta visible, es decir, lo que realmente estamos pagando y por qué. Déjame una cosa, porque es que hay una cosa que es muy importante que yo te iba a decir antes y ahora la línea que estás diciendo. O sea, las empresas no pagan impuestos, ¿eh? Esto que lo tenga claro la gente. Lo pagan los dueños de las empresas, los consumidores de las empresas, los trabajadores de las empresas. Hay 3 grupos que pagan los impuestos. Y el problema es cómo se distribuye. Los clientes de las empresas, los trabajadores de las empresas o los dueños, propietarios, accionistas de las empresas. La empresa como tal no paga impuestos. El impuesto sobre sociedades solo es una manera de llegar a esos 3 colectivos. Es un instrumento para... Es verdad que tiene una gran venta política, parece que le pagan las empresas y no paga nadie, pero es una falacia. O sea, detrás de las empresas hay trabajadores, consumidores o propietarios, y esos son los que pagan los impuestos. Y luego hay problemas internacionales muy graves. ¿Dónde están los trabajadores, dónde están los consumidores y dónde están los propietarios? Pero que quede claro, porque a veces en el debate parece como que la empresa paga impuestos, ¿no? Oye, por aclarar una alusión antes que me has hecho, Fernando, tienes razón que quizás no me he pronunciado con exactitud en el sentido de que os utilizaron como pretexto para reformar el impuesto sobre electricidad, utilicé 3 o 4 retoques que se hizo para introducir el impuesto y no escucharon otras cosas, y tienes toda la razón, ¿eh? Por tanto, no erais los autores de esa reforma, sino el pretexto. El pretexto es lo que he querido decir, queréis el pretexto. Sobre el tema de la tasa Google, como lo tengo escrito, pues simplemente señalar una cuestión muy concreta. Ese tipo de reformas que se están realizando con carácter unilateral, lo único que conllevan es a una especie de enfrentamientos entre los distintos sistemas tributarios, en los que siempre gana el más fuerte. Por tanto, Estados Unidos ganará, el Reino Unido probablemente gana en términos europeos, etcétera. Los que pierden siempre son los más débiles de todo ese proceso. Por eso es necesario y preciso intentar acudir a elementos de carácter multilateral cuando se produce ese tipo de nuevas figuras tributarias. Porque si no, lo que se va a producir es, como siempre, el juego entre los mayores y los menores. Yo soy partidario de, en ese caso, el multilateralismo. Yo creo que es la única manera de reformar generando recaudación donde se debe de generar y no hacia medidas unilaterales como desgraciadamente estamos viendo, ¿no? Sí, Manuel, de eso estoy completamente de acuerdo. El tema fundamental de la reforma Trump, que no has tocado más que ahora, es que es el fin, es una derrota clara del multilateralismo y pone en cuestión todo un proceso largo de debate en el seno de la OCDE de armonización de estas de temas tributarios en sentido amplio. No había llevábamos bastantes años intentando en el seno de distintos grupos de trabajo de la OCDE de armonizar bases tributarias, precios de transferencia, fiscalidades, una serie de temas, presentar en technicalities, ¿no? Y lo que hace Trump aquí, como en otros muchos casos, es decir, ¿sabe qué? Que a mí me parece muy interesante esto que hacen ustedes, pero yo mando y yo hago esto, ¿no? Entonces el problema, como tú has dicho muy bien, Jesús, es que a partir de ahí anchas Castilla, ¿no? Pues vamos ahí, barra libre, y esto acaba mal. Normalmente acaba mal. En eso... No, es que esto puede ser, por ejemplo, de toda la reforma que se ha hecho, muy importante en materia de precios de transferencia. Esto es un tema importante, ¿eh? De precios de transferencia que se ha llegado, y que a mí me parece que es lo mejor que ha salido de BEPS, sinceramente lo digo. Sí, sí. Yo no soy un fanático de BEPS, pero quiere decir, sí de los principios, pero no de cómo se han instrumentado. Pero concretamente, precios de transferencia que ha sido, hemos llegado a un punto creo que es brillantísimo. Entonces, pues eso puede estar saltando por los aires en estos momentos. Si se sigue por esa senda, salta por los aires. Y entonces eso significa que entonces cada uno va a ir a la suya,
Y eso, y el más fuerte, pues al final el primo zumo solo es el que gana. Sí, fíjate que eso desde el punto de vista, y lo estamos viendo en un país que pertenece a la Unión Europea, que de alguna manera, y a la Unión Monetaria, que de alguna manera te protege respecto al tamaño, ¿no? Pensemos en los otros muchos países que no tienen ese paraguas protector de la Unión Monetaria, ¿no? No hemos dejado que nos hagan ni una sola pregunta. Perdón. ¿Alguna pregunta concreta? Porque creo que hay varias, ¿no? Sí, perdón. No, pero hay una ahí, ¿no? Perdón. Julián de Prado hace un par de preguntas. La primera es, ¿las pensiones van a seguir tributando en el IRPF como rendimiento del trabajo? Y su argumento es, no creo que los pensionistas sean trabajadores, ya que si están cobrando una pensión será porque tienen derecho a una renta vitalicia por haber ahorrado obligatoriamente durante su vida laboral. ¿No va siendo hora de cambiar esa tributación? Y la segunda cuestión que realiza es, si las ganancias patrimoniales se computan en el mismo ejercicio que se producen, ¿por qué no las pérdidas? Yo contesto la primera, la segunda te la dejo a ti. Ya, porque la primera es más polémica todavía. Sí, claro, las pensiones son rentas del trabajo. No es verdad que en el sistema tributario español, en el sistema de pensiones español, como es bien sabido, las pensiones no son producto de lo que uno ha ahorrado a lo largo de la vida. Las pensiones son, de hecho, una de las cosas que todos los informes de la OCDE, de la Comisión Europea, etcétera, subrayan la necesidad de aumentar la proporcionalidad del sistema de pensiones en España. O sea, esto que quedemos claro, las pensiones no es lo que yo he ahorrado, ahora tengo derecho a cobrarlo. Punto uno. Aunque así lo fueran, el impuesto sobre la renta no es sobre las rentas salariales, es impuesto sobre la renta. Y paga todo. De hecho, también les cuento otro cotilleo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención en los debates sobre la reforma es que hay determinadas rentas que en España se consideran exentas del IRPF. Por ejemplo, y voy a tirar sobre la profesión, que fundamentalmente los premios científicos y académicos. Y yo, que tengo toda la ambición del mundo, tener todos los premios académicos posibles, y si están remunerados mejor, no entiendo por qué eso no va a tributar como tributarían otras rentas. Y esta que me quedé en minoría, lo confieso, y ahí están, y desde luego aquí me echarán. Pero quiere decir que las rentas son rentas, ¿no? Y luego ya, según cómo vengan, es otra historia. Podemos discutir si son irregulares o no, es otra historia. Si tienen tratamiento de renta irregular, o sea, si se generan todos los años, no, pero que son rentas. Es decir, si queremos impuestos de base amplia, queremos impuestos de base amplia. Y entran todas las rentas. Y luego ya les daremos el tratamiento que corresponda si son regulares o irregulares. Y desde luego las pensiones, claro que tienen que tributar. Hay pensiones que son más altas, la pensión media es más alta que el salario medio. O sea, esto puede parecer una perogrullada, pero recordemos la realidad española. Bueno, vamos a ver. Sí, un poquito, pero vamos, no, pero es igual, no, pero a ver, usted es el que tiene el que tiene más derecho a... Sí, no, efectivamente, pero si no, vamos a ver, ¿cómo me puede usted decir que una pensión es un rendimiento del trabajo? ¿Desde cuándo yo estoy trabajando si me jubilé hace 8 años? Bien. No puede ser un rendimiento de trabajo. Me lo puede calificar como usted quiera, pero rendimiento del trabajo, porque claro, si usted me está diciendo que lo que yo he cobrado es esto, pues métame también el chalet que tengo, vamos, el apartamento que tengo en la playa, métamelo también como renta del trabajo, porque me lo he comprado con mis rendimientos del trabajo. Bueno, métamelo ahí también. Vamos a ver. Yo no lo entiendo. Bueno, vamos. Ahora, que me diga que es una renta vitalicia porque es lo que es, porque a mí me están pagando porque he ahorrado obligatoriamente, además, porque si a mí no me hubieran dejado, yo no me hubiera metido en el sistema de seguridad social, ni nada de eso, me hubiera hecho mi plan de pensiones como yo hubiera querido, me hubiera hecho mi seguridad social como hubiera querido, y no hubiera tenido que meterme en este lío ahora que me están diciendo que es que no tienen para pagarme. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto hay que hacer como Jack el Destripador, hay que ir por partes. Entonces, vamos a ver, la cuestión es, ¿eso es renta o no es renta? Yo creo que es renta. Sí, pero, bien, pero no de trabajo. No, pero es decir, estamos de acuerdo en que es una renta. Sí. Bien, luego ahora discutimos de en qué cajón. Pues como en España tenemos un impuesto cedular, entonces ¿en qué cajón, en qué cédula lo metemos? Claro. Y por lo tanto, pero que eso tiene importancia en función del tipo. Sí, muy bien. Vamos a ver, es decir, si probablemente, no digo que sea su caso, pero a lo mejor mucha gente, si mañana, digamos, invirtiésemos los tipos impositivos,
pues entonces diría que no, que tiene que ser renta del trabajo, porque al fin y al cabo deriva de las detracciones que a uno le han hecho a lo largo de su vida, de su vida laboral. Por lo tanto, quiero decir que eso, ahí ya empezamos y volvemos a una cosa que decía al principio Fernando, que es el impuesto perfecto, no el sistema fiscal, no, simplemente el impuesto perfecto no existe. Es decir, siempre al final hay algunas desigualdades, hay algunas distorsiones que se producen. Hay que intentar que sean las menores posibles, por eso para que el impuesto sobre la renta sea lo menos distorsionante posible, lo que habría que hacer, de aquí no salgo vivo, es eliminar la progresividad. No, pero si ya no se trata... No, es que es importante, porque si el tipo impositivo fuera el mismo para rentas de lo que se llaman rentas del ahorro, que está mal dicho, que son rentas de titularidad, que las rentas de actividad, entonces si el tipo fuese el mismo y las desgravaciones fuesen las mismas, daría lo mismo. Si tuviese un impuesto verdaderamente sintético, no tendríamos esta discusión. Tenemos la discusión porque hay una diferencia de tipo y entonces ahí podemos distorsionar. Su argumento yo lo entiendo, que no digo que no lo entienda, pero también le voy a intentar ofrecer uno alternativo para que vea cómo a veces las cosas no son tan claras. Vamos a ver, bajo su planteamiento, insisto, que a lo mejor estoy de acuerdo con usted, que no estoy diciendo con eso que estoy ni en contra, perdón, voy a hacer una cosa que tengo que hacer y ya está, así. Bien, digo, para no molestar, ¿no? Entonces quiere decir... Vamos a ver, bajo su planteamiento usted dice, bueno, bien, es que esto, pues, es decir, no tiene peso en el trabajo porque yo ya no estoy trabajando. Vale, muy bien. Y yo le planteo otra alternativa, que es la siguiente. Mientras usted estaba trabajando y le estaban haciendo esas detracciones, a usted tributó menos por su renta del trabajo gracias a eso. Luego, si vamos a un ajuste temporal, ese ajuste temporal debería hacerse en los mismos términos en los que se hizo el designo contrario. Es decir, si aquello le supuso una disminución de su pago de impuestos de renta del trabajo, ahora tiene usted que devolver, vamos a decirlo así, sí, ese impuesto con todo ese ahorro. Y entonces eso sería una explicación de por qué tiene que estar la renta del trabajo. No le digo que esté de acuerdo con lo que he dicho, simplemente que digo que vea cómo hay razonamientos que permiten defender posturas diferentes. Nada más quería decir eso. Pero lo tendré que pagar, eso que me ha quitado, lo tendré que pagar ahora como un ahorro y no como un rendimiento del trabajo. No, porque usted se ahorró impuesto del trabajo. Usted se ahorró impuesto del trabajo. Pero vamos a ver. Digo, por entrar en pura mecánica, Supongamos que tributaria. Supongamos que no hubiera existido la seguridad social ni me hubieran obligado a retener. Yo me hago mi plan de pensiones, mi plan o lo compro oro, o me compro bitcoins, o me compro lo que me compre. ¿Y cómo tributaría ahora? ¿Por rentas de capital? Pero antes habría tributado por rentas del trabajo. Bueno, vale, lo que me han cobrado, vale, por rentar el trabajo, si hacemos la cuenta completa, es un mecanismo. Pero yo ahora, claro, la diferencia no sea tan. Yo ahora tributaría por rentar de capital. Yo creo que el tema está suficientemente debatido. Luego, si queréis, seguimos discutiendo nosotros, pero yo creo que el tema está claro, ¿no? Y digo, para dar paso a más preguntas. Hay una aquí que sí. Bueno, muchas gracias por las exposiciones que habéis hecho cada uno de vosotros. La verdad es que con las exposiciones y las aclaraciones posteriores nos habéis dejado pocas preguntas, todo hay que decirlo. Me gustaría que os mojarais, si es posible, en una cosa. Estamos hablando de cómo utilizar, digamos, el sistema impositivo, la fiscalidad, para fomentar el crecimiento y que sea sostenible. Os pediría que os mojarais y cada uno de vosotros dijerais una medida en esa línea que favoreciera la economía española. Una medida. La generación de una ley que permite la armonización tributaria en el ámbito de la fiscalidad medioambiental, de manera que evites las distorsiones entre distintas comunidades autónomas. No, tú ya. No, mi problema es que te sí, a mí se me ocurren varias, por eso estoy intentando priorizar, porque la primera que se me ha ocurrido, fíjate, yo creo que la más importante en la economía española son medidas que fomenten el ahorro. Y sobre todo el ahorro a largo plazo. O sea, yo creo que España tiene un problema fundamental de ahorro que no reconocemos y el ahorro a largo plazo está maltratado. O sea, yo creo que, por ejemplo, la última reforma de pensiones fue claramente contraproducente y contrario a las necesidades de este país. Y creo que todo lo que sea poner en peligro la doble escala del ahorro es peligroso y, sobre todo, creo que todo lo que sea movilizar el ahorro a largo plazo, a corto plazo, es un error. Vamos a ver. Yo voy a proponer una no medida, aparentemente, que es, a ver, cómo conseguimos que la gente esté segura de cuáles son las reglas del juego. Es decir, no
ahora este mes es una norma, pero a lo mejor dentro de 2 meses es otra, y luego te decir, el conseguir una estabilidad normativa compatible, lógicamente, con ir haciendo los ajustes que haya que ir haciendo, mejorando, pero desde un planteamiento de estabilidad, sin cambiar las reglas del juego a cada momento. Para mí eso me parece que es quizá lo más importante. Una ley de estabilidad normativa, ¿no? Sí, algo así. Sí, y antes de salir de estabilidad, la gran revolución pendiente es incluir la Administración de la Seguridad Social en Hacienda. Pensemos que tenemos una administración paralela para recaudar un impuesto único, cuando tenemos otra administración que recauda 17, 27, 37, los que sean, ¿no? Y que la única justificación de eso es de índole sociopolítica o de economía política, no técnica. Estamos recaudando un impuesto con una administración paralela, que genera todo tipo de distorsiones, y entre otros la ficción de que no es un impuesto. Eso para mí sería la gran reforma tributaria en este país. No va a pasar, ya te digo también que no va a pasar. ¿Quieres que nos hagamos holandeses? ¿Eh? Que nos hagamos holandeses. No, quiero que reconozcamos que las cotizaciones a la seguridad social son un impuesto sobre el empleo y que no necesitamos una administración paralela para recaudar el impuesto, que genera ineficiencias desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista del gasto. Tenemos una tercera parte del presupuesto fuera del presupuesto y tenemos una fuente de ingresos independiente del Ministerio de Hacienda. O sea, cuando teóricamente los estados modernos lo que hacen es centralizar en un ministerio toda la recaudación tributaria para luego todos pegarse contra él y discutir de gasto, aquí tenemos 2 fuentes de ingresos. No, que estamos de acuerdo, simplemente es por decir que a ver, por si alguien dice, no, es que eso no existe, no, sí existe, Holanda. O sea, que, y además que pasa por ser uno de los países que el sistema de esto de la parte de prestaciones sociales y tal, eso donde está mejor organizado y funciona bastante razonablemente, además sin ese mantra de que lo público es mejor que lo privado, sino estableciendo entonces una marca de cooperación. nos daríamos cuenta que la presión fiscal que soportan los salarios en España es brutal. Luego hablamos de las pensiones. Que quedaba de la primera cuestión, recordáis, si las ganancias patrimoniales se computan en el mismo ejercicio que se producen, sí, perdón. ¿por qué Sí, no las sabía, pérdidas? bueno, a ver. Más cuestiones, Es que, claro, a veces el problema es que explicar cosas que son un poco de técnica tributaria, a veces se puede explicar, pero no siempre se consigue que se entienda. O sea, que entonces vamos a ver. El problema es, cuando yo tengo una ganancia, yo me entra dinero, es decir, se supone, normalmente es por una operación dineraria, ¿no? Es a cambio de dinero, va a haber casos de permutas, cosas de ese estilo, pero normalmente es por dinero. Tanto yo he recibido dinero y entonces va a Hacienda y te dice, vale, de ese dinero, tanta es mi parte. Bien, perfecto, estupendo, eso funciona. Ahora bien, tengo una pérdida. Entonces, no tengo dinero. Y de ese no dinero, ¿cómo Hacienda me puede devolver una parte? No es fácil, por eso lo que se suele hacer es que te concede, o sea, los impuestos no están diseñados para que sean negativos, es decir, eso es un anatema, y yo cada vez que oigo hablar de un impuesto negativo se me ponen los pelos de punta, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista como ciudadano, a lo mejor digo, oye, mira, a ver, esto me favorece o no me favorece, pero bueno, eso es otra cuestión, pero desde el punto de vista técnico, digo, es que este impuesto es negativo, entonces eso no es un impuesto, eso es otra cosa, estamos mezclando política de gasto con política de ingresos, entonces no me encaja. Bueno, pues entonces los impuestos están pensados para recaudar. Un impuesto que no recauda se elimina, sea justo o injusto. Un impuesto que recauda, justo o injusto, si recauda de verdad, si tiene potencia recaudatoria, tiende a mantenerse. Eso es lo que se llaman teorías cínicas de la imposición. Y entenderéis por qué se las llama cínicas. Entonces, por lo tanto, en una pérdida, es decir, el Hacienda le tiene que dar un dinero que no ha recaudado. Pues no tiene sentido. Por eso lo que se suele hacer, no tiene sentido. Es complicado. Vamos a decir, no, sí tiene sentido, pero es complicado. Y eso obligaría a una serie de consideraciones un poco, en fin, que luego se empieza a descabalarse. De hecho, por ejemplo, Trump, una de las cosas que ha hecho es que lo que se llamaba la recuperación hacia atrás de las pérdidas, la ha eliminado. No hay pocos países que contemplen esa eliminación hacia atrás de las pérdidas. Es decir, tengo derecho a pedir la devolución de los impuestos de años anteriores porque este año he tenido pérdidas. Eso es lo que es la devolución hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso Estados Unidos, que era de los no muchos países que lo tenían, lo ha eliminado. O sea, para que veáis cómo, en definitiva, es complicado hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que te dan? Te dan un crédito, es decir, te dan el derecho a que cuando tú mañana obtengas otras rentas, entonces, pues de esa ganancia capital que tenga usted el año que viene, descuéntese la pérdida que ha tenido y paga sobre la diferencia.
O sea que al final sí se produce. Cuestión distinta que podíamos discutir, y yo llevo diciéndolo mucho tiempo, pero con escaso éxito de reconocer, es que por qué las normas de compensación de pérdidas no son las mismas en renta que en sociedades. Es absurdo que en sociedades sea ilimitada en el tiempo y en personas físicas, donde la generación de estas rentas ocasionales es mucho más ocasional si cabe, entonces sea solamente de 4 años. Entonces, eso, es decir, yo creo que los tiros por donde deberían ir es ir para allá. Hombre, y si luego pudiéramos llegar a avanzar a esa posibilidad de recuperación de impuestos anteriores, bueno, sería estupendo, vamos, sería la carta de los Reyes Magos. Pero ahora que no hay niños, los Reyes Magos no existen. Por streaming a lo mejor hay alguno. Luego, hace una pregunta que es, ¿qué opinan de una cuota autónomo hecha a medida que separase seguro y cobertura médica, obligatoria y lo que es pensión, de modo que fuese más económico acceder al emprendimiento, pero siendo consciente a lo que se renuncia, y a la vez ser consciente de lo que supone el ahorro para una prestación de pensión? ¿Una cuota autónoma que incluye aquí? Separar la parte de seguro, Bueno, eso ya está, y cobertura médica y lo que es pensión. La especificación de los conceptos. Hombre, sí, se puede hacer. Eso, ahora, no resolvemos el problema de fondo que lo que Fernando dice, no, es que esto no realmente, lo que es un impuesto y los déficits o superávit se van compensando los unos con los otros. O sea, no deja de ser un cierto juego de contabilidad analítica que llamaríamos alguno, ¿no? Y a mí me pareció una paradoja, y lo digo, hago una aclaración personal antes de tal, habiendo sido autónomo la larga parte de mi vida, el que los autónomos tengamos derecho al desempleo, porque es una paradoja conceptual. O sea, si uno es un autónomo y es un emprendedor, no es un asalariado, por lo tanto tiene su desempleo, puede tener derecho a otras cosas, pero no derecho a desempleo. Quiero decir que el intento de asalariar autónomos nace básicamente de una figura que ha surgido con la crisis, que son los falsos autónomos. Entonces, quizá lo que hay que hacer es empezar a identificar las cosas por su nombre, y a los falsos autónomos llamarlos falsos autónomos, llamarlos asalariados eventuales o lo que sea. O quizá plantearnos, y vuelvo al tema de la presión fiscal que soportan los asalariados, cuando metemos también cotizaciones a la seguridad social, que quizá lo que tenemos es un sistema que incentiva la creación de falsos autónomos porque está intentando disminuir el gap salarial, la brecha salarial. La diferencia que yo decía entre los costes laborales y el salario que percibe el trabajador. Y estamos poniéndole parches por no afrontar el problema de fondo, ¿no? Se llama coste de empresa frente a retribución del salario, trabajador. claro. Ya hay un 30% de diferencia, un 30% de diferencia en términos brutos, que hace que mucho asalariado se convierta en falso autónomo. Bueno, me ha gustado mucho el tema de señalar cómo para favorecer el empleo había que desvincular el coste que ahora mismo carga de la seguridad social. Yo creo que, bueno, yo he trabajado mucho con costes salariales y verdaderamente al incrementar en los costes de la seguridad social ese, me parece que era el 30 y tantos % y tal, pues entonces nunca las cuentas salían. Ahora bien, lo que me parece es muy difícil el realizarlo, o sea, cómo llegarlo a ejecutar, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado es que me surgía una pequeña duda respecto a los funcionarios y las clases pasivas. Su tratamiento es completamente distinto en cuanto a que es directamente contra presupuestos del Estado y no presupuestos de la tesorería de la Seguridad Social, ¿o no? Conceptualmente es lo mismo. O sea, otra cosa, insisto, son como dos cajones tributarios distintos, pero en el fondo es lo mismo. O sea, hay alguien que es el empleador, que en este caso es el Estado, que paga el coste del empleador. Lo que pasa es que eso contribuye a muy fácil, en fin, pero conceptualmente, corrígeme si me equivoco, conceptualmente es lo mismo. Hay variaciones adjetivas, pero no de concepto. No. Sobre el primer tema, efectivamente, yo lo que proponíamos en el informe Lagares, no lo que propongo yo, y lo que yo creo que es un poco el consenso general de los economistas españoles, es que efectivamente no se puede cambiar un sistema de financiación del Estado de Bienestar español y de las pensiones, que es el elemento básico del Estado de Bienestar español, y que está financiado fundamentalmente con un impuesto sobre el empleo de la noche a la mañana. No podemos hacer desaparecer el impuesto sobre el empleo porque caería el Estado del Bienestar. Lo que sí podemos hacer es tender en el tiempo a reducir la parte de ese Estado de Bienestar que se financia con el impuesto sobre el empleo. Dicho de otra forma, lo que proponíamos en la propuesta Lagares es sustituir cotizaciones a la Seguridad Social por puntos de IVA.
Esa es la famosa desgravación fiscal vía... que se ha hecho muchas veces, lo pague solamente el 50%. Bueno, aparte de subir el IVA, pero nunca venía la parte de recortar las cotizaciones. Eso es la idea. Y eso es lo que recomendaba el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera, ¿no? La famosa devaluación fiscal. Que era una muy buena idea. Por eso no se ha aplicado. Las ideas muy buenas no se aplican. No, hay temas muy importantes de economía política que a veces hay que plantearse, ¿no? Sí, bueno. Tengo una pregunta sobre tema aranceles, que es una especie de... Bueno, es una especie de fiscalidad a la negociación, ¿no?, entre países. Tengo un libro bastante reciente de Christian Febler sobre la economía del bien común, sobre una especie de comercio justo. Entonces, una de esas herramientas mundiales que proponía desde instituciones supranacionales era una especie como de crear una liga con la intención de que esté aplicada a todos los países, basada en una serie de valores más venidos de la ciudadanía, de sus preocupaciones. Esto viene a raíz de lo que hablamos de medio ambiente, ¿no?, que me lleva a la imaginación. Entonces, a todos aquellos países que no cumplan con esos objetivos éticos, digamos, que han sido votados por esa organización, pues se penalizaría con un tanto por ciento arancelario. No sé cuál sería su perspectiva respecto a esa forma de recaudación. Bueno, yo creo que no hay nada que haya generado más distorsiones económicas, más miseria y más paro que las buenas ideas absolutamente estúpidas en la práctica. Y perdóname que sea así de bruto, y este es un ejemplo de eso, ¿no? Porque claro, lo que eso significa es que impondríamos un arancel, un impuesto adicional a países ya particularmente pobres que tienen graves problemas fiscales, graves problemas ambientales. Porque al final, o resulta que lo solo lo pondríamos a partir, primero es imposible porque no hay autoridad fiscal internacional, salvo que, fijaros que al final, es que a veces las obviedades hay que decirlas, no, las obviedades hay que decirlas, o sea, para poder hacer por el impuesto hace falta un Estado que tenga la capacidad de coacción, porque los estados, nadie paga, en general, muy poca gente paga voluntariamente impuestos. Pues la por gente eso paga se llama impuestos. Pues, claro, o sea, una cosa son donaciones gratuitas a las causas nobles que nos parezcan, y otra es un impuesto. Un impuesto se deduce obligatoriamente de tus ingresos, o se paga obligatoriamente el ingreso. Y necesita una administración tributaria. No hay una administración tributaria internacional capaz de eso, porque eso significaría que tendríamos hombres de negro de manera, estos famosos hombres de negro, que de manera normal, habitual en todos los países del mundo, a través de la administración tributaria. O sea, primer punto. Segundo, si eso lo recaudamos, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye la recaudación? Y tercero, ¿quién pagaría? En esa propuesta que tú me estás diciendo, pagarían los países que más contaminen. Pues los países que más contaminan son, aparte de China, todos los países pobres del mundo. Esto es lo que tiene la renta per cápita más baja, por razones evidentes. Y por lo tanto, yo creo que es un ejemplo perfecto de las buenas propuestas cuyos efectos económicos son perversos. Y perdona que sea así de brutal a las 8:20. No, pero es que vamos a ver, es muy complicado, porque por ejemplo, digamos, entrando por ese camino, dices, vale, muy bien, de acuerdo, entonces tendríamos que coger y recaudar, por ejemplo, si hay un país que no tiene unos niveles de cobertura de servicios públicos para sus ciudadanos, entonces, y por eso, digamos, puede producir los bienes más baratos, habría precisamente que ponerle un arancel precisamente a la venta de sus productos, con lo cual le estaríamos subiendo más en el subdesarrollo. O sea, simplemente es un ejemplo de cómo a veces estas medidas un ejemplo empiezan concreto, a producir efectos perversos. Un ejemplo concreto que todo el mundo entiende. Hoy estamos hablando siempre de del riesgo de deslocalización del sector del automóvil, el peligro del dumping social, la competencia de salarios bajos. Miraos, desde España lo que tenemos miedo es que el sector del automóvil vaya a países de salarios más bajos. ¿De acuerdo? Lo que nos olvidamos es que el sector del automóvil vino a España en los años 60 porque tenemos salarios más bajos. O sea, las multinacionales se instalaron en España precisamente por eso. Gracias a eso, hoy, 10, 15, 20, 25 años después, tenemos una industria del automóvil que es la sexta del mundo en cuanto a capacidad exportadora, genera empleo, no sé cuántos miles, etcétera, ¿no? Es decir, que ojo con la deslocalización, muchas veces ha sido atracción de inversión extranjera. Cada uno juega con las armas que tiene. Los países que tienen salarios bajos suelen no tener capital, suelen no tener conocimiento, suelen no tener capital humano, etcétera. Y por eso compiten como pueden para traer inversiones.
Muy bien, pues si no hay más cuestiones, Pascual, querrás cerrar el... Bueno, únicamente daros las gracias por esta charla tan interesante que habéis organizado esta tarde, que hemos tenido aquí esta tarde, de tener la suerte de tener a 3 expertos en fiscalidad. Y nada, muchísimas gracias, ya sabéis dónde nos tenéis. Gracias a vosotros.